Muy buenas. Está re fuerte, pero cómo es épica esta canción, por Dios. ¿Qué tal, gentecita? ¿Qué tal? ¿Cómo va ese viernes? ¿Cómo los trata? ¿Qué dicen todos, todas y todes? Buenas, Mr. K. How you doing, my friend? Y hola, Aullando, ¿qué tal todo? ¿Viciando Pokémon? 1000 años hace que no juego. Pokémon New Snap. 1000 años hace que no juego Pokémon, la verdad. No sé si podría decir que es un juego que me enloquece. Me gustaba de chiquita y ahora es como... Es como muy repetitivo. Es muy divertido de chico porque estaba el dibujito, creo, ¿no? Por lo menos, digo, insisto, en mi opinión, ¿no? Es como... Y me pasa lo mismo un poco con el que están todos ahora reservados. Espera, ¿me quedó mal la categoría? ¿Estoy con Lil Guardsman? ¿El de las fotos? Ah, está bien, no, cero. Cero. Me quedó Lil Guardsman, estaba segura que estaba charlando cuando yo le di a OK. Bueno, que quede Lil Guardsman, ya fue. Bien, bien, todo bien. Acá, arrancando el viernes. No llegué a terminar de editar el video de la semana, así que lo siento profundamente por people de YouTube, pero va a tener que esperar. Uy, hablando de eso, me olvidé de poner el chat de YouTube acá. Espérenme un segundito. Y también me olvidé de poner... Ahora que lo pienso, también me olvidé de poner... Espérenme un segundito. Aguárdenme en línea, por favor. Tururú, 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 tu, 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 tu. Tururú, tururú, turú, tururú, tururú, tu, 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 tu. Ahí, aplicar, cerrar, perfecto. Gracias, no hacía falta igual. Gracias. No hacía falta, dije, nah, ya fue, la dejo, total, sí la voy a cambiar. Se me movió de lugar la cámara sin querer queriendo, así que seguro está muy arriba. Igual se mueve porque es una zorra, porque yo muevo la mesa y la cámara se mueve, pero bueno, ahí está bien, ahí creo que está bien. No, déjala, después lo cambiamos. Ahora, si ya la cambiaste, déjala así, no hagamos bardo, déjala como está. Muy bien, ¿y tú? Todo tranquilo, Mr. K, todo tranquilo. All good, having a wonderful Friday, although I was not able to finish editing my video for this week, but I'll try and finish it tomorrow, maybe. Maybe, si tengo suerte la puedo terminar mañana de editar. No llegué a editar porque, bueno, como el miércoles no pude hacer nada, ayer tuve un día medio que no, tampoco me dio mucho el tiempo para hacer nada, así que me lo puse a editar hoy y no lo pude terminar. Así que lamentablemente se publicará mañana. Si lo termino de editar mañana, si no, se publicará otro día. Lo siento. No se puede todo. Ya me encantaría poder todo, pero no se puede todo. Así que, nada, la hipotenusa. How are you, Mr. K? How are you doing? How was your week? Hola, Paradela, querido. ¿Cómo estás? Buenas porteña de confianza. ¿Cómo le va, corazón? Por cierto, gente, que si bien Paradela le encanta mandarme los juegos que están gratis, tienen el bot en Discord que les avisa cuáles juegos están gratis. Y no solo tienen... Espérenme. No solo tienen el... Esperen que voy a mirarlo porque voy a decirlo mal si miro y no leo, ¿saben? Ahí está. No solo tienen el Infinifactory en Epic, sino que también está uno que se llama Mordheim City of the Damned. Una adaptación de un juego de mesa. Una adaptación de un juego de mesa, de RPG y bla, bla, bla. Pero bueno, la colorada... Ah, no. La colorada de mi vida. Hola, birrito. Hola, colorada de mi vida. Hola, birrito preciosos. ¿Cómo estás? Yo te los envío, los que creo que te encajan. Yo te voy a contar una cosa, un secretito. Acá, entre vos y yo. Vení, acércate. Acércate un poquitito más. Un poquitito más. Todos los juegos gratis los reclamo igual. El día que me pinte buscar un juego que tengo gratis, voy y miro mi lista. Yo lo reclamo igual. Así que, nada. Yo también. Vamos, todavía. Aguante.
somos mitómanos de los juegos. Sí, somos. Que por cierto, si no saben y no recuerdan, debería poner un comando de exclamación juegos, ¿no? Para que puedan acceder a la lista de juegos que hemos jugado. Me falta agregar el Lil Guardsman. Porque yo mientras los voy jugando, voy... Sí, yo tengo GOG. ¿Completa todas las plataformas que tienes? ¿Ah, sí? El Doors. Ese me llamó la atención. No sé de qué se trata. Pero bueno, que sepan que yo tengo... está la lista, ¿saben? De juegos, ¿sí? Que yo he jugado en el canal y los que voy a jugar. Está toda lista ya. Lo único que no hice fue calificar todos los que jugamos en años anteriores porque, bueno, me dio mucha paja ir para atrás e ir calificando uno por uno. La hipotenusa. Sí, yo tengo GOG. Yo tengo la plataforma de GOG. Vos decís que si yo... sí, yo uso eso. Vos decís que si yo completo acá algo de mis cuentas, le conecto mis cuentas. Account Management. Sí, el cliente de escritorio. Sí, yo lo uso. Miren, no estaba mi cumpleaños puesto siquiera. Miren la bola que le doy a esto, ¿no? Vos decís que yo puedo poner acá mis cuentas, pero ¿para qué? ¿Cuál es la gracia? Esto es GOG Galaxy. Lo que pasa es que estoy en la parte de cuentas. Anda, acordate la cuenta, la clave de esta porquería, ¿no? Ah, me la acordaba, mira vos. Estoy justo, me metí a la parte de account management, entonces por eso. Por eso mismo. Lo que dice el juego, un juego de escape, tenía pinta que era un juego de escape. Sí, ese también lo voy a reclamar todos, chicos, sépanlo. Yo todos los juegos que están gratis los voy a reclamar, no importa donde sea que estén. En Steam hay muy pocos que vienen gratis forever, ¿no? O sea, vienen juegos gratis en Steam, pero muy pocos son gratuitos para siempre. ¿Uy? Ahí está. Que si estoy vivo, ¿por qué no me deja vivo? Hola Gustavo, ¿cómo estás? El juego que Epic te regala la semana que viene tiene demo en Steam. Fantástico, lo pueden probar ahí. Mira qué buena data. Gracias, Gustavo. Fantástico. Bueno, sí, obvio. Me llegó un mail con un código para que yo pueda hacer esto. Sí. Ahí va. Ahí va, ahí va. Pero bueno, dicho eso, pues te hace una lista de todos los que tienes en cada plataforma. Ah, mira vos. Bueno, después lo chusmeo a ver si encuentro en dónde, porque estaría bueno tener toda la lista ahí. Realmente. Estaría bueno. Because why not? ¿No? Vamos a seguir jugando al Lil Guardsman hoy porque sinceramente unas ganas de seguir jugando este juego. Me maté de risa ayer. Es un lindo juego para platinar también porque como que podés volver para atrás y no cagarla. A saber cuáles son las distintas cosas, ¿no? Pero estaría bueno. Ay, me pica. Ay. No veo esto. A ver, si yo entro acá y voy a Owned Games, me muestra los de GOG. Y si pongo Windows, me muestra los mismos. No sabría dónde, cómo, quién, cuándo. No sabría, ¿eh? No tengo idea. ¿Yo solamente veo los que están acá? ¿Filter? Sí, veo filter.
Plataforma, GOG, OS and Consoles. ¿Será que tengo que linkear las plataformas? Yo solo veo GOG en plataformas. Claro, pero ¿cómo se linkean? Es mi pregunta. Por eso estaba en las configuraciones. Pero en otro momento lo miro. Es interesante que te muestre toda la lista de juegos que tenés. Pero bueno, eso. Tienen un juego gratis ahí en GOG. Pero si están en mi Discord, tienen el canal de juegos gratis, que aparece ahí muy bellamente. Y les dice, ah, tienen juegos gratis. Oh, vayan. Dicho eso, people, vamos a continuar jugando hoy al bello Lil Guardsman. Yo me maté de risa ayer, espero que a ustedes les haya gustado. Mi idea es terminar y continuar con el Prince of Persia. Si terminamos con el Prince of Persia y después arrancar el Siberia 3. Porque no me gusta dejar juegos no terminados. Ya saben ustedes que a mí no me gusta no terminar juegos. Es algo que me pone nerviosa. Y estoy pensando en el especial, por eso me estoy tardando, porque estoy tratando de decidir a ver qué es lo que voy a jugar, qué podemos hacer, qué cositas se pueden hacer. No me quiero apurar, quiero que salga bien, quiero que sea divertido, quiero que tengan cosas para hacer ustedes y quiero tener cosas para morirme de miedo yo y para divertirme también yo. Así que tengo que ver. Lo que no sé si va a haber esta vez va a ser sorteos. Porque para Argentina está cada vez más complicado hacer cualquier cosa con cosas del exterior y se me está haciendo muy compleja la cosa. Entonces voy a ver cómo resuelvo si es que puedo llegar a hacer algo. No les prometo nada porque no tengo ni idea de si voy a poder. Pero bueno, cuando vea si puedo, les aviso. Va a ser avisado junto con el resto de las cosas, por supuesto. Dicho eso, estoy jugando al The Longing offline. ¿Se acuerdan el The Longing? Que lo jugamos un ratito. No lo quise seguir jugando en directo porque me parece que es un lindo juego para descubrir vos. Porque justamente tenés que... Cada uno tiene una experiencia muy única en ese juego. Vos tenés que elegir dónde esperás, qué esperás, cómo esperás, cuánto tiempo, o sea, dónde te parás, o sea... descifrando las distintas pistas que te da el juego, explorando o no explorando, o sea, es muy única la experiencia de cada uno, entonces como que me parece que está bueno que ustedes lo descubran, por eso me pareció bueno hacer la primera hora con ustedes y el resto, bueno, cada cual que lo juegue en su casa. Es un muy lindo juego, se lo recomiendo. Yo creo que estoy cerca de terminarlo. Al menos me quedan 2 logros nada más, lo cual me indica que mucho más no me falta. Así que veremos. Veremos cómo termino. No sé si quieren... A ver, no quiero spoilearles los finales. Sé que además tiene más de un final. Entonces no les quiero spoilear nada de lo que pueda elegir yo. Ni de lo que ya me encontré, pero ya me sorprendí varias veces. Llevo casi 30 horas jugadas, 29 horas jugadas en ese juego. No me imaginé que iba a tener tantas horas el juego. Me pareció muy copado. Miro Discord. ¿Qué pasó usted? A ver. Ah, amigo. Está bien. Sí. Got it. Gracias, corazón. Después lo hago. Muchas gracias. Así que eso haremos. Y bueno, eso, terminamos. Vamos a terminar el Lil Guardsman. Después de terminar el Lil Guardsman vamos a terminar el Prince of Persia. De vuelta, porque ustedes saben que a mí no me gusta no terminar juegos. Soy así una psicópata. Y después de eso, que terminemos esos dos, vamos a arrancar con el Siberia 3. Porque para Adela no encontré nada, pero nada que me deje adaptar el juego que tengo comprado de Fate of Atlantis, que es el original, digamos, que se puede reproducir la adaptación de Steam, pero no es el remake. No es un remake, es el original. Entonces solamente me deja abrirlo tipo en 360. Chiquitito. O sea, pensá que tengo un monitor 4K. Poné que lo pongo a 1K. Es chiquitito. DOD Box. Es que no me dejan, o sea, intenté usar, busqué posteos en
en Scum. Busqué posteos en Scum, busqué posteos en otros lados. No encuentro nada. Bueno, puedo probar eso. Puedo buscarlo y probar eso. Pero me dio mucha bronca porque no hay nada que sea compatible con agarrar los archivos de... Como jugamos con el Siberia. Como jugamos con el Siberia. Pero me da mucha bronca porque no hay nada que sea como lo que hicimos con el Siberia, que puedo tipo meter un par de archivos para poder jugarlo bien en una PC de hoy en día. No es que este no se pueda abrir en una PC de hoy en día, pero no puedo ni abrirlo a pantalla completa, no puedo controlar el volumen, no puedo hacer nada. Me pareció, un montón. O sea, hay cosas donde yo pongo límites con ese tipo de juegos y ni siquiera me pasó eso con cuando jugué el... ¿Cómo se llamaba este? Este otro que te acordás que jugué uno muy viejo que se los mostré que el sonido era pésimo, pobrecito, porque era del original el sonido. Pero que el juego era muy lindo. Era uno de un mago. De Loom. Cuando jugué Loom. Que creo que lo jugué en directo. Ah, no me acuerdo si lo jugué en directo. Cuando jugué Loom. Loom es tan viejo como el Indiana Jones Fate of Atlantis. Y no me pasó nada de todo eso porque me dejaba abrirlo pantalla completa. Me dejaba hacer un montón de cosas. No sé. Se ve que hay algo con el Fate of Atlantis que no gustó. Después veré si capaz que logro comprar, no sé cuántos, si es que hay, no sé si hay una versión remasterizada, muchas preguntas tengo, discúlpenme. Después tengo ganas de jugar a los Talos Principles, que el 2 salió en noviembre, así que quiero jugar el 1 y después el 2. Así que creo que vamos a hacer Siberia y Talos Principles. Porque tengo ganas de juegos de puzzles, así, bien, chungos. Disfrutation de juegos de puzzles chungos, me gusta mucho la idea. Así que ese es el plan. Ese es el plan. ¿Y esto qué le pasa? Bueno, voy a ir abriendo entonces el juguete. Temazo. Es el final del juego esto. Abriendo el jueguito. Esta música es muy bella, la voy a dejar un cacheto. Momentico. Pausita la música y ahora sí me paso para acá. Y no sé si Utero anda por ahí, pero como no sé si anda por ahí, voy a cambiar yo la categoría. Ahí está. Hecho. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con esta hermosura de juego. ¡Ay! Gracias. Ah, que ya vamos 42%. Estoy sin... Buenísimo. Muchas gracias, Utero. Vamos 42% de juego. O sea, joya. Lo vamos a terminar en nada. Continúa partida. Hoy me comentaron algo de que hay gente que considera que el humor de este juego es medio tipo humor de cuñado. Onda, ese humor desagradable de los chistes fáciles y baratos de suegras desagradables y de cosas así. ¿Alguien confirma que le parece que el humor del juego sea ese? Sinceramente, a mí no me dio esa sensación para nada. Es humor yankee, muy on the nose, muy obvio, pero no diría que es humor de cuñado. Buenas, Flotcito, ¿cómo estás? Precioso. ¿Qué, papá? Levántate tú, yo voy a dormir 5 minutos más. Esto lo habíamos visto. Esto lo vimos ayer, pero lo voy a dejar igual. La mala. No lo voy a dejar, me arrepentí.
Apparently you didn't pick the right person. That doesn't sound... Yeah, it's not. Who's punishing you? No one. I work the night. Oh, Dad. So, I guess you could... Wait, don't touch that! Porque tenía la espada sacada, me reintriga esta parte. Acabo de llegar a salir de quemar calorías y ahora me voy a comer unos buenos cereales, así que bien, ahí vamos muy bien. ¿Qué ganas? Ok. Ok. ¿Estás bien? Now you get out of here and... Tengo el día libre. Me llevo el coso este. Por las dudas. Así que voy a hablar con Bea, supongo. Ok. ¡No! ¡Ratas everywhere! Oh, God. The rat problem is even worse than I thought. We eat all of our meals here. Ew. Cagas. ¿Por qué hay tantas ratas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que yo hice clic para hablar y me puso como... Habla con la rata. Genial. No, dejen la cara. Menos mal que no les hice arreglar. Menos mal que no le hice arreglar la rocola al amigo. Y tiene uno en la cabeza. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. No es un sombrero, señor. Ok. Este estará acá. Igual no tengo plata, la gasté toda ayer. Ahí, está yendo solo. ¡Oh! Ah, claro, mis amigos. Cierto. Hola, Simon, Lamont. How's it going, Lamont. guys? Hey, if it isn't Little Miss, I haven't been around for a while. Where you been all this time? Trabajando, me han esclavizado. Not around. I got what every kid fears they'll get one day. Chickenpox? ¿Varicela? Worse than that, Simon. I got a job. What are you up to? Well, you just missed the rock throwing portion of our morning. Sadly, we chucked the last rock in the alley over the fence. Next. We were thinking of seeing if we could get our mitts on some of the cool stuff that Garby guys got over there. They look like magical toys, basically. Mala idea. No quiero que le roben cosas al amigo. I have to use a bunch of those for my job. And even though they look like a barrel of laughs, they're serious business. Son serios, son muy serios. Come on, Lil. For some reason, the world is basically treating you like you're old. Work your magic and score us some sweet loot. I'm not sure if it's a good idea, but I'll talk to Garbanzo over there and see. Ok, ¿qué hay que conseguirle? Ok. ¿Todos estos no son el mismo tipo con distintas cicatrices? A ver, Garbanzo. Hi, Lil. Sorry, I'm not quite ready to open up the shop yet. I can't seem to find my inventory key. What are you doing up so early? Explorando de compras. Working the graveyard shift tonight. So, I'm finally available to see some of my friends who have responsible parents and reasonable bedtimes. People like those small hooligans over there? Those aren't small hooligans, they're my friends. And I was actually coming to talk to you about letting us borrow a couple of items. I stand by my statement. And we can talk about loaning you some merchandise later. But first, I've lost the key to my inventory, and I think one of them might have stolen it. Maybe you could talk to them for me. Hoy vamos a ir y volver 50 veces, ¿no? Una Karina, sí, hay un montón de cosas de distintos juegos o cosas así. On it. Ok. A ver, cheques. Devuélvame la llave. Alright guys, time to confess. Which one of you took poor Garby's inventory key? Wasn't me. I don't know. I ain't saying nothing. Fue él. So that's the way it's gonna be, is it? Listen,
I need that key to upgrade tools and buy more power crystals. So one of you is gonna tell me who's responsible. Es la abuela. Lawyer all of a sudden? Más o menos. Nope, but I'm a guardsman. I hope you got your story straight, because I really don't want to go down to the guard shed and get my metal detector. So tell me, which one of you took Garby's key? Para mí fue Lamont. It was Simon. I've never brought this up to the group before, but I think Isla is a kleptomaniac. I always see her taking things out of Lamont's backpack when he's not looking. But also... Between you and me, I thought Lamont poking his big, dumb, handsome nose that sits in the middle of the gorgeous face all around that booth. Ajá. It was probably him. Oh, he's such a bad boy, but also... I could make up my mind now, or dig a little deeper. Seguir interrogando no me convence a ninguno de los tres. I said it before, I'll say it again. It was Isla. ¿Él dijo Ayla? Él dijo Simon antes. Okay, maybe Isla isn't a klepto, but she did go through his bag just before you got here. Maybe she's got a good reason to be going through his stuff. I got here third, so I didn't see anything. Okay. I know it wasn't me. I'm in a bit of a two-strike situation with my parents, and I'll be sent to the National Ballet School in Marvog if I get in trouble again. But I'm telling you, Lamont got here first, and I saw him rooting around Garby's shop. Fue Lamont. Claramente. So, did you figure out who took my... Sí. I hate to be a narc, but I think I hate to be a narc. Lamont. it was probably Lamont. He's the tough-looking kid with the missing tooth. Thanks, Lil. I'll be... Hey, you! Mullet boy! Mullet boy. Where you are. Garby no es inteligente ni fuerte ni rápido. Para cuando llegó a donde estaban los amigos de Lil, los vándalos ya habían escapado, pero Lil tenía razón y con el susto a Lamont se le cayó la llave mientras subía. Perfecto. Ugh, got the key back. And those hooligans ran off. It's a win-win. Now my shop is ready to open. For helping me out, I'd like to offer you some gold to upgrade one of your tools. ¡Me sirve! Up on crystals. What Bajamos. ¿Cuánto me dio? Un montón me dio. Ok. Y voy a tener que comprar... ¿Puedo comprar 5 de estos o puedo comprar 1 y 2? Yo prefiero los cristales que funcionan. Pero bueno. Si compro 5 de estos puedo poner 1 y 1. Y ya. Lo dejo ahí porque ya estoy pobre. Otra vez. I'm poor. I'm poor. I'm poor. I'm poor. I'm poor. ¿Y puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Quieres que el Irul ergue en la basura? Why not? No sabía que era algo. Encontró un cristal de energía entre una pila de huesos, pollo y una aspiradora averiada. ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Vamos! Ah, bueno. No sabía que era una posibilidad. Me re sirve. La próxima voy a seguir mirando eso todos los días. Ok, ¿qué más puedo hacer hoy? Puedo ir... puedo ir al calabozo. Puedo ir al aburrido zanja de silla para comprar comida con su... ¡Ah! No, el otro no te deja. El otro te dice solo que salen olores raros. Empezar tu turno. No, 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 no. Vamos a hablar con Bea primero. Habla con Bea primero. Entrada al sitio de excavación está cerrada, pero hay una nota. Convoqué una reunión en el gremio de magos. El sitio de excavación está cerrado por hoy. Ok. Well, that's just great. What am I supposed to do now? Tendré que ir a... Guess I could go back in time to when she was here. Podría, ¿no? Sí. Why not? Ay, no. Shut it down! No, 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 no. Dr. did say I could only use it at the guard shed. Maybe that's why it's on the fritz? I better just get to my shift before this thing No, que no, que no. Oficina de Malcolm. ¿Por qué querría ir yo a la oficina de Malcolm? No sé, vamos a ir acá a ver qué hay.
Voy a revisar todo porque de día nunca estuve. No sé si puedo encontrar otras cosas por acá. Maybe. Possibly. Hola hermosa, ya estoy en casa, pero me cuesta un ratito, estoy cansada. Vaya corazón, beso. Uy, mira a la vieja. Este que tiene siempre un sombrero distinto. This hat, it is Uy, not no as está traducido. fantastic as my Se olvidaron de traducir ahí. Oh, hello, dear. Are you here to watch the Goblin Ball game? No. Hiya, Mrs. A. I usually find Goblin Ball too boring to watch, unless of course there's a little action on it, if you know what I mean. I most certainly do. I've got this month's pension check riding on a sure thing tip that's gonna pay out big time. Really? You sure seem confident, Mrs. A. Care to share that tip with this underage gambler? Your father wouldn't be pleased with me, but I'll tell you what. Since I really bet the ranch on this next game, I don't have any gold left to buy my snacks. Ok. Would you be willing to help a little old lady buy a large hat made of nacho chips with melted cheese sauce on top? Mama just can't enjoy the game without one. ¡Ay, qué cara dura! ¿Cómo que 35 de oro estoy en quiebra, I don't señora? think I should, Mrs. A. Heavily salted food at your age could contribute to what I'm guessing is an already existing heart condition. Seguro. Why, you presumptuous little... No matter. I'm sure Fredo will spot me for it. I'll be good for it after my bet comes through anyway. Ajá, sí, claro. Suerte con esa apuesta, señora. No tengo plata, Fredo, pero bueno, no importa. Vamos a ver qué dice este. Step right up, one and all. Hello again, Fred. Again? I've never... But I placed a bet with you. Oh no, Doesn't ring a bell. the ¡Ah! Kalidar Lightning game against the Brawlers? Okay, if you say so. Person I've never seen before. Anyways, No tengo plata, pero a ver, si me deja. here are the teams at play, kiddo. Which one do you want to hear about? A ver. This team went under a major rebranding and hired a whole new set of eager rookies. They're fast, but lack the muscle mass that some of the more seasoned teams have. Let's Ok. hope the starch in those new uniforms doesn't slow them down too much. Ok. You sure you want to bet on them? Quiero ver el otro. Here are the teams at... ¿Y los nuestros? Ah, the home team. People either love them or they hate them. Me? I'm indifferent. But with the princess missing, the kingdom could really use a win right now. Nah, if only those bums would get up off their behinds and show a little hustle every now and again. Great team, though. Are you sure you want to bet on them? Ah, ¿qué hacemos? ¿Local Here o are the contra teams at play, local? kiddo. Yo, si ella me dijera contra quién, votaría en contra de lo que ella me diga. La verdad. Voy a decir que acá contrataron un montón de gente joven, pero no tiene masa muscular. Estos son medio pero le acaban de ganar a los cosos. Así que vamos a ver si podemos apostar en estos. Nah. No sé si me da la plata. How Vamos a about you intentar. looking to get... 1. Puedo apostar 1. Bueno, apuesto 1. Que sí, que sí. All right, kid. You bet. Vamos a ver si hago un poquito de plata. Total es 1 de oro. Who cares? I Volvamos. can't leave without watching the game. Ah, tengo que mirar el partido. Sorry. Let's watch some golf. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Haremos plata? What an embarrassing series Teníamos of 4. unfortunate accidents for the Sprawl Brawlers. ¡No! Jorbala Pepstein failed to barrel roll out of the way of the Marauders' lightning-fast offensive line. Mierda. Then the dynamic duo, Edie and Audrey O'Goblin, only shaved 12 of the 14.7 seconds off of the time the Brawlers needed to open the Diamond Snorf's cage. No. It all comes down to the final wagon wheel toss today, folks, and the coach has sent in Sir Warren of Bainbridge, the bad boy of the Brawlers' midfield passive-aggressive line. Ok. He's muttering something to himself. He spits. He lifts the wheel above his head. He spins. He spins again. He spins a third time, and it's launched. The Marauders' weather wizard can't touch a throw like that, and it's through the posts. The Sprawl Brawlers win. ¡Oh, ganamos! ¡Eh! Dame el dinero. Lucky guess, kid. Come back next time for all your illegal gambling needs. Just ask for Fredo. Igual gané 1 de oro. Así que de 4 pasé a 5. Yay. Ok.
Y no sé si... tienda de Garby. No, no. No sé si quiero ir al calabozo. Vamos a intentarlo. Buenas, Sid. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, corazón? Tanto tiempo. A ver. Ahí están los dos que yo atrapé. Pero no era que se habían ido. ¿No hay respuesta? Ok. No hay nada aquí. Ahí estaban los dos goblins que nosotros te atrapamos. Uy, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo. Ni que nos hubiéramos hablado hace 2 minutos. Ok. No puedo ir al coso de los magos y no puedo hablar con Bea. Así que hay que empezar el turno, no queda otra. Vamos. Es el turno de la noche hoy igual. So. Dándole un poquito al Jedi Survivor. Uf. Los tengo pendientes los dos. Los dos Jedi en directo. A mysterious present? Perhaps a secret admirer? ¿Admirador secreto? No creo, no lo creo, Rick. Una carta. Lilith, guardiana de la Puerta Azul. Hiciste un excelente trabajo al elegir la opción más obvia para la misión de rescate de la princesa. Por desgracia, parece que el guerrero se había metido en problemas con el sindicato de agricultores, pero no es tu culpa. De todas formas, disfruta de este bono único. Fin del mensaje. Lamento lo del turno de la noche a Striker. Claro, porque a Striker sí le gustó nuestra elección. Recibiste una mejora gratuita para la ranura de detector de metales. ¡Ojo! ¡Sweet! No hay ningún mandato para el turno de la noche. Sin embargo, hay un libro llamado Manual de Monstruos delante de Lil. Ok. Wow. Manual de Monstruos del Sprawl, primera edición. El 1 está muy bien. ¿Y el 2? El 2 me gustó igual también lo que vi, ¿eh? Vi poco, pero me gustó lo que vi. Frecuencia, muy raros. Ataques especiales, cambio de forma, ataque sorpresa. Debilidades vulnerables al daño físico. Alineamiento caótico malvado. Perdón, ¿qué va a pasar a la noche en este lugar? Tamaño humanoide pequeño a mediano. Tu ser querido parece más confundido que de costumbre. Quizás lo haya reemplazado un doppelganger. Estas criaturas monstruosas tienen la capacidad de adoptar apariencia de cualquiera. Si sospechas que está frente al cambiaformas, muéstrale un objeto que debería reconocer de ser posible. Muéstrale a su hijo, muéstrale a Jimmy. Empecé esta tarde. De momento buenas sensaciones, joya. Nota, los compuestos químicos como el aerosol de la verdad patentado no tienen ningún efecto sobre estos seres que son básicamente masas gelatinosas. Ok. Entidades del bosque. Frecuencia, raros. Ataques especiales, golpear y pisotear. Debilidades, fuego, hachas de leñador, asambleas públicas mal gestionadas. Alineamiento, neutral. Tamaño, escalable. Leí cualquier cosa. La historia de la primera transformación de un árbol ordinario en un ser sintiente y ambulante se perdió con el tiempo. Estas criaturas son muy peligrosas, pero si su territorio se ve... Son muy peligrosas, pero solo si su territorio se ve amenazado. La corteza de la entidad del bosque suele contener runas mágicas y mensajes proféticos crípticos que puedes descifrar. Ok. Goblins, bueno, ya los conocemos, son muy comunes. Ningún ataque especial, vulnerables a las lesiones físicas, o sea que hay que pegarles. Alineamiento variado, tamaño pequeño. O sea que acá, fuego no tengo fuego, porque vendí el coso. Igual tampoco creo que los podía usar. Vulnerables al daño físico. El doppelganger, vulnerable al daño físico. Las entidades son... Las puedo usar el anillo. O sea, doppelganger, látigo. Las entidades, el anillo críptico. Los goblins, puedo usar el látigo, pero en realidad creo que los tengo que meter presos. Aunque hoy no. Pero bueno, arenque rojo. ¿No? Frecuencia del 50%. Ok. Causar confusión, generar conflictos que no deberían existir. Conozco muchos arenques rojos. Debilidad, reflexión minuciosa. O sea que si les hablo varias veces, bien. Caótico neutral.
Tamaño de pez pequeño a gigante de todos los tamaños intermedios. Cuidado con el arenque rojo. Su canto de sirena lleva a los aventureros a tomar el camino equivocado a ver enemigos donde no los hay. Usa tu criterio y no creas todo lo que ves o escuchas. La tentación de creerle al arenque rojo es fuerte, pero no te bajes la guardia, la victoria será tuya. Licántropos, también conocidos como hombres lobo. Frecuencias raras. Ataque furia bestial, garras y dientes. Debilidades la plata y el amanecer. ¿Tengo algo de plata yo? El detector de metales, maybe. Tamaño después de la transformación son más grandes que la mierda. El humor de este juego. Los estudiosos no se ponen de acuerdo respecto a si se trata de una condición mágica o médica. Quienes sufren esta maldición o enfermedad fueron víctimas de un ataque o una mordida. Y con la primera luna llena se transforman en máquinas asesinas que son mitad persona, mitad bestia. En la mayoría de los casos los individuos tienen la suerte de ignorar que se transforman, pero en algunos casos son conscientes y buscan asilo en su desesperación para salvar a sus seres queridos de su alter ego. O sea que a estos tendría que, por ahí el detector de metales, no sé si tengo algo de plata. Gente topo, son comunes. Excavar, morder cuando se les provoca, ok. Debilidades, luz solar, no mortal. Hace mucho tiempo un grupo de humanos y elfos adoptó una vida subterránea. Esta rama evolutiva comenzó a cambiar para adaptarse a la nueva realidad. Se volvieron más pequeños y empezaron a depender cada vez más de sus sentidos del olfato y del oído, menos de su visión subdesarrollada. Además de tanto excavar, sus manos y dedos se convirtieron en garras. Aunque algunos los consideran seres desfigurados e incluso monstruosos, no ataquen a la gente topo, no hay que castigarlos. Después de todo, sin el trabajo de la gente topo y su conocimiento de excavación, el Sprawl no tendría el mejor sistema de cloacas del mundo, ¿ok? No hay que lastimarlos. Nigromantes. Me gusta la debilidad. Resucitar a los muertos, hechizos varios. Frecuencia raros. Debilidad, sus egos. Tiene sentido. Alineamiento legal malvado. También tiene sentido. Todos los cuerpos son cuerpos de verano, es el tamaño de los nigromantes, ok. Son practicantes de magia que rompieron sus códigos y juramentos y se volcaron hacia las artes prohibidas. Aunque no es ilegal, es mejor evitar que entren al Sprawl. El gremio de magos recibirá con gusto cualquier mago perdido que se arrepienta de sus errores, pero hasta ahora nadie que haya probado la dulce nigromancia decidió dejar las artes oscuras. O sea que a los nigromantes no hay que dejarlos entrar. Correcto. Cuerpos de verano por los flagos que son al estar de los huesos. Sí, claramente. Vampiros son comunes. Los ataques especiales es transformarse en murciélagos, hipnosis, volar, rarezas dentales. ¿Rarezas dentales? Debilidades, luz solar, ajo, contar bolsas de granos pequeños, estacas de madera. Alineamiento, normalmente son malvados, pero es mejor no juzgar un libro por su portada. Tamaño humano. En siglos pasados los vampiros eran solo mitos y leyendas. Seres que se escondían en las sombras y encubrían sus horribles actos para permanecer ocultos a la sociedad educada. Hace poco, gracias al poderoso movimiento de derechos vampíricos liderado por la estrella del rock gótico Vlad Extreme, los vampiros salieron del closet y muchos de ellos se convirtieron en miembros productivos de la sociedad. Ok. Entonces, capaz que a los vampiros, ¿qué les tendríamos que hacer? El coso de la... Dice luz solar UV. Podríamos usar los rayos X. Ponele. Contar bolsas de granos pequeños, estacas de madera. Ajo. No tengo nada de todo eso. Sus egos, capaz que hay que hablarles. Luz solar, capaz que los rayos X. La plata, el amanecer, de vuelta. Para mí hay que darle con el detector de metales o con el rayo X. Sí, justamente, pero es que no voy a tener suficientes rayos X como para eso. Hablarles, reflexión minuciosa. Con el látigo a los goblins. Y a estos no estoy muy segura. Asambleas públicas mal gestionadas, hacha de leñador, golpear, pisotear. No. Ah, sí, el anillo. El anillo, ok. Vale. Comprendemos. Bien. Es que para mí eso es de plata. A este le vas a poner 2 de estos. Al látigo 1 y 1. Al anillo 1 y 1. Al detector de metales
1 y 1. Al coso de la verdad, 1 y 1. Porque me da la sensación que este lo voy a necesitar más. A ver, también podría decir tipo 1 y 1 y que todos me queden así para que yo ya tenga... Para mañana tengo 5 cristales completos. Me parece buena idea esa. Vamos pues. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién es el primero? Un vampiro. Good evening, child. I have not seen you at the post before. I have not seen you at the post before. Yeah, you know how it goes. Drew the short straw this time. Burning it at both ends, you know? Just gotta keep on trucking through. Sí, sí. I hear you. Working the graveyard shift myself. Yeah. Ponele. You said it. Ok. ¿Por qué debería entrar usted, señor? What did you say your name was, sir? Heinrich. And last name? Apellido, señor. Hable bien. Díganos la información. Vampire. Heinrich Vampire. Vampire? ¿Really? Vampire. ¿En serio? Title? Count. Conde Heinrich Vampire. ¡Hola, Muri! Your name is Count Heinrich von Pyre? Es un montón esto. Yes. Yes. Che, lo boludeo. ¿Cómo les baila? ¿Todo bien? ¿Todo cómo anda, amigos? ¿Se bañaron hoy? Porque yo cometí... Boludear un rato. Se merece que lo boludeemos. Sí, sí. A ver, ¿qué dice? What? Were the less obvious names taken? I have no idea what you mean. I happen to come from a long line of vampires. Sí, sí, claramente. I have no doubt in my mind. Ok. No creo que me convenga nada de todo esto. Vamos a preguntarle qué es lo que viene a hacer. So, are you, Running late? Yes, I am. So if you wouldn't mind Running inviting late? me in, there is an urgent matter I must attend to. ¿Cuál es el motivo? Did you say invite you in? Invite you in. Claro, no presté Yes, atención. it was an arrangement I had with the guard who normally works this location. An arrangement that, if broken, would be a real pain in the neck, so to speak. Ajá, mira vos. ¿Cómo? Okay, but why do I need to invite you? It's just a nice thing that people do for people. Wouldn't you like to No. be invited into places? I guess I would. See, it's a perfectly reasonable thing to do. No. No es razonable, señor. No es razonable, señor. There's no way I'm gonna let you in. You're clearly a vampire. You're here to suck the blood of the innocent and create evil minions. Hey, there is no need for that. Excuse me? Yes, I am a vampire, but I am not defined by it. I am also a prominent member of this society, and I am running late for my job at my clinic. I am a chiropractor. I've never heard of a late-night chiropractic clinic before. Coincido. It is for other vampires. There are more of us than you think. And I do not appreciate you discriminating against us with your hurtful and dated vampires. I'm sorry, I never knew. This is my first night shift. I mean, sure, when the odd normie comes in, we crack Normie. their back and then maybe bite their neck a couple of times, but it's all in good fun. And maybe bite the neck a couple of times. Capaz que le doy unas mordiditas así que nadie se da cuenta de la mordidita. Ok, bueno, está bien. Vamos a So dejar this pasar. arrangement with the other guard, the pain in the neck? Yes, I used to give him free neck adjustments for him inviting me in. No funny business. Now, would you kindly reconsider your choice and invite me in already? La verdad que sí, vamos a dejarlo pasar. Me cayó bien. Ay, ay, ay. Chiropractor. No, no es muy buena. Me hizo... ¡Ay, no sale en la foto! Would you care to enter the sprawl? Ah, lloro. Why, thank you for Why, the lovely thank you. invitation.
I accept. Thank you, little girl. Until the next time you work the night shift. Está muy bien, sí, sí, sí. Hopefully that's never. Have a good time in there. Excelente. Ah, lo dejaste pasar, es evidente que es un vampiro. No me importa cuál diga que es su trabajo. Es un no muerto. No me importa, pero mirá, 3 estrellas. No está mal que lo haya dejado pasar. No, no, no. 3 estrellas. Punto. Seguro que algo le podíamos sacar. ¿Qué? No sé. ¡Ay, mira! Listen, little girl, there isn't much time. You must send me to jail immediately. I pray you don't make me explain any further. We haven't the time. Yo te he visto antes. I feel like I've seen you before. Did you go to a funeral for a cat recently? Yes. Sprinkles, that vile beast of a feline. I am certain that cat cursed me and turned me into the monster I am today. Ok. Tiene una luna en el buckle. Sí, Lycan, re sí. Bueno, le voy a hacer caso, lo voy a encarcelar. Le voy a hacer carcito. No sé para qué, pero lo voy a encarcelar. Rápido. Thank you. Bless you, child. The world is a safer place now. Para mí, por el belt ahí de coso tiene I ese. really hope you get the help you need. Pobrecito. ¡Oh! Licantropía. Y sí. Y sí. Tomaste la decisión correcta y rápido. Si tapaba mucho, la cagaba. Pero vos mirás el sitio. Ay. Oh my god. ¿No es el príncipe? ¿O el otro boludo? No, no, little one. Not a god, just an incredibly handsome mortal. People make that mistake all the time. It is I, Prince Phineas. Sí, sí, te veo. ¿Qué carajo estás haciendo todo lleno de besos? Ah. Incredibly handsome? Really? 11 out of 10, baby. Dios. Barf. Barf. Sí, sí, es un puto Johnny Bravo. Do you have anything to declare? Please say no and just go about your business. As a matter of fact, I do. No, ¿por qué? No me cuentes tu vida, I amigo. was afraid of that. I declare that I am... Drunk. ¿Borracho? Drunk? No. Well, actually, hold on. Yes. I am drunk. Sauced. 3 sheets to the wind. Nay, 4 sheets. 4 sheets to the wind. Sí, sí. No sheet. No shit. Exacto. Okay. And I feel like I'm gonna regret asking, but what have you been doing tonight? What do you want me to say? Amiga, tiene un montón de besitos. Tenés 12 años, yo sé, pero... Milkmaids? Ay, no, señor. Too much. ¡Ey! Ya que llegamos hasta acá. Well, we've come this far. What have you been doing with the milkmaids? I got thrown out for trying to stretch a single into a double. Ew. I just feel sorry for you, man. Don't pity me, little one. I am a crown prince of the I'm realm. a crown prince of the realm. A sad one. Sí, sí, very sad. Aren't you here trying to win the hand of Princess Desdémona? ¿Y qué carajo haces con las ordeñadoras? I am, but when the Mages Guild throws a party in your honor, boy, do they know how to show you. Están muy buenas las voces, es excelente. El voice acting de este juego está excelente. Las traducciones también están muy buenas. Uther porque no lo vio ayer, pero ayer, cuando yo hablé con una de las 2 mozas de Twisted Sisters, me dice, tengo una orden de huevos con aceite y limón para tu papá, ¿se lo podés llevar? Y ella te dice, no se lo vamos a llevar. Excelente. Ella dice, no se lo vamos a llevar, que si lo traduces al And inglés. you can't stop a fox from stealing eggs, am I right? Huh? Ah, good night. Good night, Prince Phineas. Nadie hizo clip de eso. That's me. No. Ha, ha. Yeah, I know. That's why I said it. Now get out of here, you drunk fool. Oh, all right. ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Soportable! ¡La vieja! Good evening, my dear. ¿Por qué está acá la vieja? This is Abernathy. You're out awful late, especially with all these comings and goings about the sprawl.
Te fallamos, sí, sí. Oh, my stars! Would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. ¿Cómo era lo de los doppelgangers? ¿Vulnerables al daño físico? Y le puedo mostrar esto. Something is seriously weird here. Didn't I read somewhere about showing people something familiar? Does this do anything for you? Oh, yes. It is very nice. Thank you. That was one of your award-winning bonds, Mrs. Abernathy. You don't recognize it? Award-winning bonds. Ajá. Pausa incómoda. Don't you recognize it? Listo, lo rompí. You're not Mrs. Abernathy at all. ¡Preso! ¡Uy! Get out of here, you lousy shapeshifter monster. ¡Fuck yeah! Le mostraste a la señora Abernathy sus propios bollos y revelaste que era un monstruo que había formas bien hecho. ¡Vamos! Dejo lur. Dale. Well, well, well. Negromante. It isn't the little girl who works the guard shed. I was hoping we'd meet again. I'd love to stay and chat, but I have a rather important meeting to attend. ¿Y este quién es? ¿En qué momento lo conocí? And what exactly is this meeting you're attending? If you must know, I was summoned by Praetor Kargan personally. It is a highly confidential matter that doesn't concern you. Duda. As a guard of the kingdom, you don't tell me what does and does not concern me. I tell you what does and does not concern me. Correcto. A backbone. Interesting. Foolish, but interesting. ¿Qué hago? Llamo a... Ah, que acá no había nada hoy. Está el libro este. Este es un nigromante. ¿Y qué era lo de los nigromantes? Debilidad y ego. O sea, y capaz que lo tengo que boludear. Why does Praetor Kargan want to meet with you? I'm feeling rather generous today, so I will tell you. The Marvog High Council, led by Praetor Kargan herself, are concerned. As ceremonial killings have become more and more common, their numbers continue to dwindle. With that in mind, the Empress reached out to me regarding the practice of necromancy to preserve the life force of some of these brave fallen souls. And at no point did anyone propose maybe a few less ceremonial killings? Necromancy made more sense to the Marvog. Oh, sure. Creo que lo tengo que dudar más que provocar. Voy a probar otra vez. I've told you my business. I've played your game. Why? Eres malvado, hago mi trabajo. Yet another example of people in power doing their jobs and trampling the rights and freedoms of the citizenry. Sí, claro, claro. Ah, no me dijo nada este, y ya no puedo usar los cosos. Este capaz que lo vuelvo para atrás porque no sé si me salió bien, ¿ah? No sé si lo quiero dejar pasar. No sé si lo quiero dejar pasar. No lo voy a dejar pasar. Quiero ver a ver qué pasa. Y de última vuelvo el día. You have no right to deny me. No right to even stand in my view, you pathetic smaggle. Smaggle. What's that? Smaggle. Yes, that is the word we mages use to describe worthless, magicless beings such as you. You are a prime grade A example of a smaggle. Sure. Dude, that's pretty weak. Sí, sí. It is not weak. It cuts to the core. No. Nah, that's lame. Get out of here. The Praetor will know of your insolence, little one. A ver qué dice. A ver qué me dicen. No dejaste entrar a ese tipo espeluznante al esprole. Eso debe valer al menos una palmadita en la espalda. Bueno, bien. Estuve bien en no dejarlo pasar, pero capaz que le podía haber sacado más cosas. No sé qué, pero bien. Bien, bien ahí.
Sí, termina en un segundo. ¡Un end! Porque la pausa publicitaria solo aplica para los que no tienen sub o... y les tocó, porque no siempre. Oh my god! Are you some kind of scary tree monster? Yes. Now let me in or I'll thwomp and stomp you. Anillito. Y con el que funciona. I noticed you have something carved on your bark, but I can't quite make out what it says. Somebody carved it on me when I was a sapling. It was a mistake. Mind if I try to read it? Okay. Ok. ¿Lo logramos? It reads, to lodge all power in one party and keep it there is to ensure bad government and the sure and gradual deterioration of public morals. Coincido. Does that mean anything to you? That was the words of person who came to Mark us Goblin to Twine. I remember him, Mark Goblin Twain. He was inspiring to Scary Tree Monster. Talked about Scary how Tree to make Monster. change in world. And was it through stomping and thwomping? No, it wasn't. That was Scary Tree Monster's idea. He spoke of change through something called corrupt government systems. Sí, sí. Maybe there's a better way to get people out of your woods. Maybe a more official way. Are you saying Scary Tree Monster should run for government office to implement real systemic change? Sí. Sure, why not? Ok. ¿Y ahora qué? And what business would you say you have in the sprawl this evening? Too many people come through my woods. Too many strangers stomping on our roots and throwing their garbage on us. Me and my brothers and sisters say no more. No more. Me cae bien. That must be really hard on you and the other scary tree monsters. Trians. Not all are scary. Ok. So if people coming through your woods is bugging all of your plant friends, why didn't they all show up? Why just send you? Plant friends got together and decided Scary Tree Monster should go. Scary Tree Monster was voted the scariest and strongest and can walk pretty well. Can walk pretty well. So he was the one elected to stomp and thwomp. Pero no quiero que pisotees, amigo. Ok, pero no pisotees. ¡No eres más que una suripanta! ¡Suripanta, suripanta, suripanta! ¡Suripanta, suripanta, suripanta! No, que es ella la que responde, no lo vamos a hacer. No lo voy a llevar. I'm not gonna take it, dice. En inglés sería eso. Parece que tiene una forma bastante democrática de resolver las cosas en el bosque. Yes, but we must still be wary of the tyranny of the majority. ¿Qué? Yo lo voy a dejar pasar a que haga lo suyo. Sí, señor. ¡Viva el árbol democrático! I believe in you, scary Creo que tree no estaba monster. Irri. I think you'll make a fine governor or Congress tree or Congress whatever tree. you end up running for. ¡Congress Tree! ¡Ah! ¡Congress arbolista! Thank you. Now all I need is a snappy campaign slogan. A vote for me is a vote for a tree? ¡Ay! Votar por mí es una sabia decisión. Me gustó ese. A little on the nose. El little on the nose. ¡Oh, sí! Desviaste el camino de un monstruo volviendo hacia una vida de política... Violento hacia una vida de política y servicio público. Vota por el monstruo árbol aterrador. Sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿De qué? Que Birri no estaba. ¿Y este? Hello. I wish safe passage through this gate.
Can do. I'm just gonna need you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've had all types tonight. Hoy pasaron de todos. ¿Cómo está, Virgita? I assure you, I am human. Now, please allow me safe passage. No. Usted... Ups. Capaz que la tendría que haber escaneado. Tiene una hoja verde. I am returning to the kingdom after being away by my own volition. I have to hurry. ¡Es la princesa! There is a deadline that must be met. I have to inform them of my choice. Ugh! Be gone, magic truth spray. Wow, you've got quite the resistance to that. Mind telling me how I could do that? It takes a strong-willed mind and a small knowledge of sorcery. Es la princesa, ¿no? Wandering brain and a great knowledge of rocks. ¿No será la princesa? La voy a escanear. Pero con este. Que ande, que ande, que ande, que ande. Que ande, que ande, que ande. ¡Yes! Es la princesa. Estoy segura que es la princesa. Whoa, what's with the neck candy? A little out of place for someone dressed so... My necklace is none of your concern. So you stole it? I did not steal it. Then it was a gift? Yes, from my mother. I wish I got a gift like that from my mom. Only thing... Todo lo que me dio mi madre fue el pelo. Esta chabona es la princesa, estoy muy segura. Pero muy segura. No le escuché la voz a la princesa en ningún momento, pero estoy muy segura que esta chabona es la princesa. Se lo devuelvo. You know, I could keep this in order to get you to tell me more about yourself, but I won't. I greatly appreciate that. Greatly enough to tell me who you are? No. No. Aw, you're no fun. That emerald looked like the real thing. Maybe I should call one of the higher-ups about it. Que le robemos a la princesa. Digo, eso, devolvele. Yo no confío más que en Striker. Striker puede ser como la única que me queme, pero todos creo que la quieren cagar a la princesa. Voy a hacerle una pregunta más. Got a real mysterious, don't ask me any questions vibe going on? What's up with that? I simply have nothing to state or claim. I just wish to enter. You know, I'd say you have a trusting face, but I haven't seen it yet. And you won't. Yo confío. Yo estoy segura que es la princesa. Segura que es la princesa. I don't know why, but something tells me I should let you enter. Maybe it's the necklace, maybe it's the nothing else you've told me about yourself. I've gotta follow my gut on this one. Y esta es la última de la noche. Thank you. The choice you made here today will not go unrewarded. Tacos. ¡Tacos! What? Make my reward tacos. Okay, sure. Hooray! Tiene 12, señora. Tiene 12. Obvio que te va a pedir comida. Algo en ella te generó confianza. Quizás fue esa fantástica joya, sea como sea, tacos. Algo más era seguramente chorearme el collar, que no me lo choreé. Está bien. Hemos terminado el turno. Tuvimos 3 estrellas en todo y 4 en un par, así que 3,5. Sí, señor. ¿20? Ay, ¿será 20 porque hubo un par que se fueron? Porque al príncipe ni bola.
Medio raro. 20 en vez de 30. Me bajaron la paga. Qué cosa rara. Me bajaron la paga. Me recagaron. Ahora no puedo comprar ni un puto cristal. Ay, maldita sea. Sus. Rari. No puedo ir a ningún otro lado. Vamos a casa. Bueno, cálmate. ¿Qué tal ese viernes, birrito? ¿Qué cuenta? ¿Cómo fue la labor? ¡Mira la señora! Hola. It's you. What are you doing here? Are you here to give me tacos? No. I've come to reveal my true identity to you. So, no tacos? Allow me to introduce myself. I'm Desdémona. Lo dije. Yo sabía. Yo sabía. Princess Desdémona? Nah, I knew it all along. No, you didn't. Why split hairs? Why What split about the hairs? kidnappers? There were no kidnappers. I disguised myself and ran away. I'm sorry for all the commotion I've caused. I had to get away to say goodbye to someone important to me before my wedding. Okay. I don't understand. I'm being forced to marry one of the suitors from these two rival kingdoms. Yeah, that's old news. What I don't understand is why you, a princess, are here talking to me about it. Shouldn't there be more official people that can play Despedir de their alguien, sí, sí. Like Stryker? Ash? Oh god. Oh, not Malcolm. I know my father had faith in them. When I'm gone, your advisors will help maintain the balance, blah, blah, blah. They want me out of the way so they Sí. can control my father's kingdom. Las voces están re bien, ¿eh? Quiero ver los nombres de los artistas. Laburanding Civil, buenísimo. Eso me suena a que fue a ponerla por 3 meses. Sí. Sí, pararla. Sí, pararla. Unos días, en realidad, creo que fue. They've never been good at listening to what I want or how I want to rule this land. Nobody listens to me. Sing it, sister. And now I'm being forced Sing to it, choose between sister. allying the Sprawl with the kingdom of Petrard or the Marvog Empire. You mean Phineas the Pompous Prince or Kargan the Praetor Terror? And it doesn't even matter if I love them or not. At the end of the day, it's strictly politics. Lucky me. Alegría, alegría. This is the first time in the game I've been okay being 12. I just want to make the right choice. Tell me, Lil, what do you think of Prince Phineas? Ugh, no. Praetor. Vaya. Es de lo peor. He's way higher maintenance than you seem to be. And he's an asshole. Nuff said. Enough said. And what about Praetor Kargan? What do you think? A ver. Tengo mis dudas. Soy ambivalente. Ella me cae mejor, pero soy ambivalente porque como que esto de las costumbres de asesinato y qué sé yo es un poquitito mucho. También puedo decirle que los dos son una mierda. Que es la realidad, ¿no? Honestly, I think it's bull. They talk about honor, but she's got a lot of blood on her hands. Hard pass from me. So if you were me and you had the future well-being of the Sprawl in your hands, who would you choose? None. Buah, mierda. Ahí, pues no, cargan. Claramente mejor que Phineas es. A ver, para el futuro, si lo vas a pensar políticamente, claramente elegís al forro, pero yo voy a elegir a la chabona. Thank you for your honesty. I know my advisors have jerked you around, but I also know you don't always do what they say, and I like that. You remind me of, well, me. And you remind me of me too. Like I was rich and beautiful and influential. Oh, you are influential. You've changed the course of fate more than you know. Cambiamos el curso del destino más de lo que sabemos. ¡Galletitas! Gracias. ¿Saludas a Birrito? Birrito. Birrito.
Vamos a hacer así. ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¿Dónde está? Espera. Se solicita la atención del señor Birri en caja principal. No paré de trabajar. Oh, well. Se pierde la manito. Ay, ay. Don't forget beautiful. I am also beautiful. Sure. The sun's coming up. I must go. I shall put my own heart aside and do what's best for the kingdom. En caso evidente que era un vampiro, el conde Heinrich, la Heinrich Maneuver, también era un quiropráctico matriculado que tenía una clínica privada en las afueras del barrio rápida gentrificación llamado Pueblito de los Ogros. Después de entrar, el conde fue a abrir su clínica por la noche. Tenía una larga lista de citas. La cosa del pantano necesitaba un ajuste activador. Una momia necesitaba un masaje de tejido profundo y un poco de acupuntura con electricidad. Era justo lo que necesitaba el monstruo de Frankenstein para su tortícolis. Parecía que iba a ser una noche como cualquier otra hasta que una multitud enfurecida con horquillas y antorchas llegó a la clínica de vampiro. La multitud era dirigida por nada menos que Mirna Herkin, una maestra local y líder de la oficina de buenas prácticas comerciales. Si bien en la clínica del conde se aflojaban muchas lumbares, también había una cantidad cada vez mayor de quejas sobre cuellos mordidos y casos de anemia como resultado de sus prácticas. Ella había venido a ponerle fin a todo eso. Quizás fue por la luz de las antorchas que se reflejaba en sus ojos, pero solo hizo falta una mirada para que Mirna y el conde se enamoraran perdidamente. O tal vez fue el hecho de que él es un poderoso vampiro, una de las dos. El conde descendió en picada y levantó a Mirna entre la multitud enfurecida, la mordió al menos 3 veces e hizo que bebiera su propia sangre de vampiro para facilitar su transformación. Ella se dejó su trabajo en la oficina de buenas prácticas comerciales y el conde recibió a su nueva futura esposa en su castillo. Ahora, además de lidiar con este fastidioso Van Helsing, siempre intenta matarlo, Heinrich tiene que planear una boda. Hermoso. El hombre maldito estaba a salvo a la luz transformadora de la luna llena y aunque se hubiera transformado, los gruesos barrotes de hierro habrían protegido a todos. Aunque la gente del Esprol estaba a salvo de la ira de su maldición, el doliente... ¡Opa! ¡Buenas, Basicoto! Muchas gracias por esta raid, corazón. ¿Qué tal todo? Deathbound, ¿qué onda ese juego? Ni idea. Bienvenidos, bienvenidas, gente. Yo soy Jules, juego juegos de variedad. En este momento estamos con el Lil Guardsman. Me estoy matando de risa con este juego, pero matando de risa. Aunque la gente del Esprol estaba a salvo de su ira, de la ira de su maldición, el doliente no se liberó de la agresión de los demás reclusos. Lo acorralaron en su celda, lo apuñalaron con una navaja casera y lo dejaron ahí para que muriera desangrado. Pobre Lycan. Por suerte la navaja había sido tallada con una cuchara de plata y lo curó por fin de la maldición de la bestia que lo había atacado hace tanto tiempo. ¡Vamos! ¡Lo salvamos de verdad! Luego de 2 semanas de recuperación en enfermería de la cárcel, el doliente fue reinsertado en la sociedad. Por desgracia, en su viaje de regreso fue atacado por otro hombre lobo y de pronto estaba maldito de nuevo. Parece que la mala suerte de este hombre es inagotable. Glorioso. El príncipe de miércoles El príncipe heredero de Petrarch, Phineas Pomp, volvió a los tropezones a sus lujosos aposentos en el palacio. Hambriento y ebrio, encendió el fuego y colocó una olla de guiso antes de desmayarse sobre el suelo. Se despertó la mañana siguiente sin recordar cómo había llegado a casa o por qué su habitación apestaba a estrogonoff quemado. El Desdémona es un Souls-like que lo hace un brasileño. Hoy tocó promo y aparte soy embajador. Mirá vos, ¡vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, ese embajador! La clavecita de este bello juego nos la dio la gente hermosa de Keymailer.
y Tiny Build, que les agradecemos muchísimo porque lo estamos disfrutando un montón. Pero sí recordaba la increíble fiesta que el gremio de magos había organizado en su honor y lo que él había prometido hacer si era elegido para casarse con la princesa Desdémona. ¿Qué habrá prometido? Esta señora Abernathy no era ninguna Abernathy. En realidad era un horrible monstruo cambiaforma. Luego de huir, la criatura asumió otra identidad y logró entrar al scroll por otra puerta. Maldita sea, cuando entró al scroll, bueno, le perdimos el rastro. Su habilidad para adoptar la forma de cualquier persona hace que sea muy difícil rastrear, por lo que aún desconocemos su paradero. ¿Tendríamos que haberla encarcelado? Se informó más tarde esa noche con el guardia Cecil, que se mostraba inusualmente callado. Intentó irrumpir en la armería del scroll. Cuando se negó la entrada, el guardia Cecil gritó con una voz aguda y salió corriendo. Permanece alerta, esta criatura podría ser cualquiera, ¿ok? Ah, Tyronius, claro. Es verdad. No, Tyronius Ataratos no pudo reunirse con la Petrona. No cumplió con sus promesas de compartir los secretos de la nigromancia con el Imperio Marvag. De haber tenido éxito, se hubieran transmitido los planes del gremio de los magos al Imperio Marvag, y si esa alianza se hubiera establecido, la princesa Desdémona hubiera elegido la Predatora para casarse. ¿Quién sabe qué planes nefastos se hubieran desarrollado? Salvamos al scroll de los magos malditos. Desanimado, Tyronius regresó a su torre fuera de los muros de la ciudad e ideó otra manera para forjar su alianza con los marvagianos. No estaba seguro de cómo lo haría, pero sabía que en su próximo plan debía ser 100% a prueba de Lil. Esta fue mi interacción favorita de la noche. Monstruo árbol aterrador, con el sueño de ocupar un cargo político plantado en su cabeza, se abrió camino a pisotones hasta la oficina del secretario municipal en el ayuntamiento y esperó a que abriera. Al día siguiente, obtuvo los papeles necesarios para postularse a un cargo político. Desafortunadamente, Monstruo árbol aterrador no sabía leer ni escribir. Cuando reveló su analfabetismo, la recepcionista del secretario municipal se rió a carcajadas y esto enfureció tanto a Monstruo árbol aterrador que procedió a golpearla hasta dejarla en el olvido. Cuando el secretario municipal llegó y no encontró a la recepcionista, contrató a Monstruo árbol aterrador en el acto para que se ocupase el puesto como asistente político. Monstruo árbol aterrador se convirtió en un pequeño engranaje en la máquina política y sin duda ascenderá en el escalafón para llegar algún día a ostentar el título de consejero o, nos atrevemos a decir, alcalde. Me encanta. La princesa. Cuando la princesa Desdémona regresó al castillo, se negó a responder todas las preguntas sobre su excursión. De inmediato emitió un decreto real para recortar el presupuesto de todas las misiones de rescate activas y puso fin a la anticuada práctica de elegir a los rescatistas mediante llamativos concursos. Esa noche, mientras yacía en la cama, reflexionó sobre el consejo de la pequeña guardia. Sabía que su decisión alteraría de forma irreversible el destino del scroll y de todas las almas que lo habitaban. ¡Chan, chan, chan! Buena, Weedy. The princess has come home. She is still remaining quiet on where she was during her missing time, but frankly, I do not care. She's got that attitude, and it reflects in her style. You know it. She was seen returning to the castle rocking those possibly with kidnapped leggings, all while sporting a I might have just run away and ran out of money hooded cloak. What do you think she's gonna be wearing at the wedding? Las puedo matar a las dos. Las cachetearía a las dos. De vuelta, la voice acting de este juego es excelente. That's right. Princess Desdémona has finally made her choice, and it's Praetor Kargan of the Marvog Empire. I knew it was going to be them. It was the obvious choice from the get-go. Esa es nuestra madre, Irene. Oh, no había visto la foto antes. So, she made her choice. Her life is filled with intrigue, and I feel like I am now somehow intertwined with her fate's path. Porque lo sos. Oh well, off to go see what the gang's up to. There's a note from Dad. Oh, Ayla, yo recién llego a caseta calorón. Uf. Querida Il, esto es una excusa que explica por qué no puedo trabajar en la caseta de guardia hoy. Con cariño, papá. Back to the guard shed for me. Wait a minute, where's the chronometer? I always leave it right here. Not in or under there. It's not in there. Qué raro. There it is.
Ahí What's it está. doing under the bed? Spooky. I don't remember putting it there. Wait, what time is it? I don't want to be late. For a time machine, you'd think they could have at least put a clock on it somewhere. ¿Sí, no? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Yo quiero ir a hablar con Bea, pero ayer no estaba. Ay, no, estos dos no. This whole wretched endeavor has been a disgrace, not only to Prince Phineas and myself, but to the entire history of Petrarch. Todo bien, corazón, por acá. Estoy disfrutando de este juego, me estoy matando de risa, la verdad. King Phineas and Queen Buttermilk will not sit idly Buttermilk. by while their royal lineage is dragged through the mud. Señora. What a baby. Jeez, what a big baby. Princess Desdémona is better off without you. Say what you will, your words and your sweet-smelling city will soon be drowned out by the musk of the sulfur mines of Petrarch. May your home be exploded by a bottle of fine Petrardian fizzy. Well, that's not great. Nope. Creo que la cagué. Extracto de libro de etiqueta y manual de cortesía pretardiano. Hay una aversión general por los no humanos en Petrarch. Sin embargo, cualquier evento formal se ve elevado por la presencia de los elfos. Una belleza delicada prevalece en lo que se refiere a la comida. Recuerda esta regla de oro incluso ante una catástrofe total: dignidad. Siempre dignidad. Me importa tres carajos. Extracto de guía del superviviente de bodas del Imperio Marvag. Los sentimientos de este invitado fueron atacados en una de sus batallas nupciales de una semana. La admiración se acumuló al ver a la gente a mi alrededor que lucía pintura de guerra, cuanto más extrema mejor. El olor a carne y sangre se sentía en el aire. Su enfoque respecto a la comida era utilitario y se lo trataba en la mayoría de los casos como una idea de último momento. Ok. Los informes indican un aumento drástico en las reuniones secretas y los rumores de revolución. Dejar entrar a un goblin conlleva una multa de 40 euros sin excepciones. Ok, ¿tengo que encarcelar a todos los goblins? Se aproxima la boda, mantente atenta a los proveedores y artesanos que vendrán al Sprawl para el gran evento. Estaré en mi oficina si me necesitas, Ashe. Ese príncipe wakandiano al que le envié toda mi información bancaria por fin cumplió en darme mi parte del oro. Llámame si estás en apuros. Malcolm, rico. Ay, perdón, me muteé sin querer. Ay, por favor, qué gracioso todo. Entonces, ¿goblins no pasan o nos multan? Hay que dejar pasar a los proveedores y artesanos de la boda y hay que llamar a Ashe cuando vengan. Y... hay algo de esto, no lo entiendo. Los sentidos de este invitado fueron atacados en una de sus batallas nupciales de una semana. La admiración se acumuló al ver a gente a mi alrededor que lucía pintura de guerra. Gente con pintura de guerra, capaz que hay que dejarlos pasar. ¿Será eso? Eso interpreto. Ok. Bien, me dieron un montón de cosas. ¿Me dieron solo 3? ¿Really? Bueno, vamos a ver. Va a ser 1 y 1. No sé si lo voy a necesitar acá, pero bueno, 1 y 1. 1 y 1. Aunque acá capaz que el detector de metales pueda tener 2 de estos. Sí. 1 y 1. 1 y 1. Y 1 y 1. Perfecto. Vamos así. A este ya lo... Michael! Hello, Lil. What? No more sparkly suit? It was a rental. Era Besides, alquiler. today I'm here in a different capacity to help coordinate the royal wedding. Ok. You have a lot of jobs, Mike. Se llama acomodado político. And wedding planning is my least favorite out of all of them. Tell you what, why don't you be the wedding planner for the day? What do you think? What? I think it's very irresponsible to get a 12-year-old girl to do 2 grown men's separate jobs. Mm-hmm. All you have to do is choose the music, decorations, and food menu for the big event. It's simple. Just let in the one you like the best.
Okay. Or the one you think the groom would like best, or who the bride will like. I'm sure it's not really going to affect anything. Or it might. See, it's simple. Do you want me to explain it again? Ay, Dios, no. Okay, good. The only thing I hate more than wedding planning is talking about wedding planning. Ok, vamos a ser nosotros los organizadores. Oh my god, esto va a valer sal. Will be coming by for you to choose first. Here's the gold. Los músicos. ¡Wow! Ok, 350 de presupuesto de la boda, ok. Whoa, this gig pays great. The money's not for you. There's 3 choices for music, food, and decor, and each comes with its own price tag. The gold is the budget for the wedding. Ok. ¿Es suficiente? ¿Puedo quedármelo? Do I have enough money to just pick the most expensive choices? The most expensive choices are going to be the best, right? No necesariamente. Not necessarily. And no, you don't have enough. Anything over budget will have to come out of your own pocket. I see. But if there's any money left over, you get to keep it. I see. We're on a tight timeline, so keep an eye on your action points. You've got 4 per round, so that's talking to everybody once, or to 2 folks twice. You get it. Need that run by you one more time? No. Remember, bien, vamos primero con la música. I'll be here to record your choice and keep track of the budget. Ok. Vale. Well, it's no biggie. Just choose the 3 most important elements of any wedding and try not to stress that it's a royal one. You right. Right. Volví. Welcome back. Ok. Bien, música. Vamos a hablar con los 3. Yo creo que este es el que le va a gustar a Carbag. Y de estos 3 no sé cuál le va a gustar a la princesa más. Hello, young lady. The name is Jacob Fiddlestein, and me and my accordion here play all the polka conga you kids are so crazy about these days. Díganme que alguien más reconoce a quien está haciendo referencia a este personaje. Mientras que ustedes lo piensan, yo voy al baño. Tenías que decir que sí, no el nombre, Uter. La gracia era decir yo y no el nombre, porque ahí se lo spoileaste a todo lo demás. Chabón. No. Contrólese. Voy al baño, ya vengo. Shh, little butt crack. Be quiet. This is a ninja mission. Hacelo bien. Ya vete kudasai. Yeah. Es todo lo que puedo hacer. Porque de hecho nunca los vi yo. Yo solo escuché imitaciones. Onita. ¡Ah! Nuestras plegarias han sido escuchadas. Lo escribí mal. Rozan la ilegalidad de esos chistes. Sí, Jaencio. Es mi hermano. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo deportar. Ese dirigido estuvo muy bien colocado. Hola, escenario, ¿cómo está? Hay ruido acá. ¡Ay, la concha de tu hermana! Entre que el juego se le... Para que no me escucha, todos pongan en el chat que no se escucha. Pónganle. Hay que trolearla con algo. No, esperen. Hay que trolearla con algo, mira, que no nos escucha. ¿Con qué la podemos trolear? Piensen un troleo. Díganle que no se escucha, no se escucha. Jules, no se escucha. Jules, se te rompió. Póngale, no se escucha, no se escucha. Muy bien, muy bien. Todos, póngale, no se escucha, no se escucha. Sigan. Me sirve. Sigan. Que no se escuchan. ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Cayó. Pero si tengo el micro prendido. Jules, ¿estás ahí? Sí.
hay cosas ahí abajo. No me gustan ustedes, aléjense de mí. Aléjense, aléjense. Mientras tanto voy a girar a ver que no venga nadie. Soy una pip. Soy un sonar. Pip. 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 Ahora sí lo leo. Estoy muy... Ah, que lo... ¿En serio? Vení para acá. Perdonen. Oh, igualmente debería atacar primeramente, ¿no? ¡Qué hijo de remil puta! Por unicornio dorado que hace ¡uii! Y nada, soy argentina, soy una loca del orto y me hacen muchos clips fuera de contexto. Pero, ¿cómo querés que apriete todo esto? ¡Carajo! ¡Dejen de ponerme botones! Así despacito, despacito, como quien no quiere la cosa. Miren lo que es esa islita. Eso sí que es un buen mate, hermano. Ya está, me llevo el trofeo a la mejor argentina, ¿eh? No, mentira. Ok. Hemos regresado. Me encanta, me encanta. Yo por mí elegiría este. Comienza a cantar. A 1 and 2 and polka conga, 2 and 3 and polka conga, 3 and 1 and polka conga, hey! Lástima que no es el verdadero. I really winded myself there. Hello, hi, hello. My name is Suzette Courgette and I sing, with my voice. I do the slow songs and the nice songs and some of the ones you know. No. Vlad Extreme here, mate. Oh, I know sí! what you're thinking. What is the baddest metalist bad boy of death metal playing some skint royal wedding? Claramente voy a elegir al metalero, ¿verdad? Hola, abecedario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tadixito? Un día que te agarre y te puedo ver. ¡Sí! Well, I ain't here just to collect a big paycheck, mate. I'm here Mate. to stick it to the bourgeoisie and not take any of their crap, mate. Rock and roll all life long. Estoy entre el metalero con el... con la... ¿Cómo se llama la palabra esta? ¿El luthier? La luta. No sé cómo se llama la porquería esa. Laúd, gracias. O la imitación de Weird Al Yankovic. Cualquiera de las dos me cae bien. Gracias, Laúd. Sí, Laúd. Esta es la elfa, pero no la voy a elegir porque esta hubiera sido... A ver, esta sería la elección. Lo que yo entiendo es lo siguiente. De las tres opciones hay una que es la elección para la princesa, una que es la elección para la de Marvag y otra que es la elección para el príncipe que nosotros rechazamos. ¿Bien? Este es Weird Al. Este juego tiene buena pinta. Ya os lo he visto varios. Este juego es un espectáculo. Yo había jugado a la demo y la verdad que es absolutamente genial. A lo que me da acá es que uno es para la princesa. Una es la elección que sería de la princesa, que para mí es Weird Al. Otro es la elección que sería del príncipe forro, que es la elfa. Y otro es la elección que sería de la futura novia, esposa de la princesa que ella eligió, que es la chabona. En mi caso, es la vikinga, ¿no? Ponele. Yo voy a elegir a Weird Al Yankovic. Lo siento mucho. Comienza a cantar de nuevo.
If you love polka, 1, 2, 3, 4. Have my polka, 1, 2, 3, 4. Want my polka, 1, 2, 3, 4. Well, it's a caca, 1, 2, 3, 4. Ay, I think I only got one more in me. Lo amo. Lo amo. Yo voy a elegir al de la polka. ¿Qué pasa, señor? Made up your mind? I am made up your mind. Sí. Y encima es el más barato. Me muero de risa. My Bologna. Sí. My Bologna. Weird Al es maravilloso. Simplemente maravilloso. Tadik, si te gusta el humor yankee, barato boludo, este juego te va a hacer reír, pero hasta no poder más. No está doblado al español, pero la traducción escrita en español es excelente. Pero excelente. Y la verdad bastante neutra, ¿eh? Me gusta esa definición, ¿viste? Porque es el humor yankee barato este. Este es el humor boludo. El humor boludo, el humor que hay que reírse porque es estúpido. Me gusta Jacob. Sí. Vamos con Jacob. And the 1, and the 2, and the 3. And I got the gig. Good choice, maybe. I'll write this down and be back when the next group turns up. See ya, kid. Bueno. ¿Sabes que no sé? Yo lo dije antes, no estoy segura si es la voz de Weird Al, ¿eh? Uy, este es el que es ciego. Edward, the great magician. Got another group of brats to entertain? Where are you pulling a rabbit out of now? I'm afraid I've put my days of magic and illusions behind me. Okay. You got kicked out of the Magicians Union, didn't you? Yes, I did. It seems people preferred the actual dark arts to my light entertainment. No matter though, I've got a new career now. Me muero. ¿Ves? Estás trabajando en el vivero de tus padres. O sea, ve que es como que el humor es muy slap. Es muy Cartoon Network de los 2000, de los 90 a 2000. El humor. They wish. I'm a wedding officiant. I'm here to officiate the royal wedding. Me estás jodiendo. Voy a llamar a Ashe. You? I mean, you are? I am. Momento. Hello, Councilwoman Ash? I'm sorry to bug you on such a busy day, but... Lil, thank goodness you called. Seems in all the chaos of organizing this wedding so fast, we forgot to hire someone to officiate the ceremony. Do you know anyone who could do the job last minute? Se olvidaron de contratar a alguien. This has got to be a joke, right? I never joke, Lil. No hace bromas. That's not true. I often share a laugh with my fellow political and high society types. Bleh. But this is beside the point. Find someone now, and quickly. El voice acting es simplemente exquisito en este juego. Si hablas inglés, el voice acting es exquisito en este juego. Ok. Pues estás contratado, amigo. Seems dreams do come true. They forgot to hire an officiant and are looking for someone to work the gig. Think you got what it takes? Yes, 1,000 times yes. See, Mom and Dad, I knew hard work and persistence would pay off in the end. Ay, Dios. Let's chalk this one up to dumb luck. Sí, dumb luck, absolutamente. Dumb luck. En el lugar correcto, en el momento correcto, coincido. We're not friends. Oh my god. Are Edward and I friends? ¡Vamos! El destino sonrió cuando conectaste a este aspirante oficiante con la concejala Ashe. Sí, totalmente. ¡Vamos! Y encima de 4 estrellas. Perfecto. Bien. On to the decorator candidates. I don't have to tell you how important the interior decorations and overall aesthetic of a wedding can be. Ahora la caga y la culpa será tuya. Es astigmático, así que puede pasar cualquier cosa ahí. I don't have to tell you because I refuse to tell you. Ok. Anyway, here they are. Take your shot. Ok, ahora vienen los decoradores. ¡Oh, sí! A mi amigo el pintor. ¡Ay, pero me van a cobrar! Si contrato
a mi amigo el Goblin Pintor. El problema va a ser el siguiente. Los informes indican un aumento drástico en las reuniones secretas y los rumores de revolución. Dejar entrar a un Goblin conlleva una multa de 40 de oro. Si yo contrato al Goblin, me van a cobrar una multa. Entonces tengo dos opciones. Elijo a cualquier otro. Yo creo que el Goblin va a ir muy bien. Porque sabemos que pinta muy bien. Nos lo dijeron cuando lo elegimos la otra vez. Pero me van a cobrar una multa. Así que tiene que compensar lo que me den para que no me saquen 40 de mi dinero. ¿Ok? Ok, vamos a hablar con los tres. Esta loca sería la elección del príncipe forro. Ya veremos. Who am I, you ask? Only the editor of the biggest wedding magazine in circulation right now. There's no one else who can do the royal wedding justice, darling. Darling. You've seen my work. Esta es la del Diablo Viste la Moda, ¿verdad? O sea, es increíble. Las referencias que tiene este juego son excelentes. I went on a real tangent about slaughterhouses one night, and my team printed everything I said. Blame the Quaaludes. Ay, me encanta. This year, darling, we'll do something daring. Daring and bold, darling. Can you Daring. Excelente. Hello. I've got some grand ideas, you know, for how the royal wedding should be. No me parece. You might not know it, but I read all the latest wedding magazines down at the salon when I'm getting the old do done. And apparently what's... The old do done. Ok. Aparentemente está de moda la carne. Esta le gustaría a la loca de la futura novia de la princesa. It gives things a real abattoir feel, so they say. So I guess I'd go with that. Ok, por ahora va ganando nuestra señora. Hello again, Mum. Thought I'd see my way down to do some decorating for the royal wedding. Este me encanta. Ain't much of a decorator per se, but I got my cerulean blue, blood red, and cerulean green with me, so I had to go do something with them, I suppose. A ver. Voy a elegir esta vez a la más cara, me parece. Here's my Pinterest board, which is totally a thing that exists in the world of this game. Ay, por Dios, la referencia de este juego me asesinan. Me asesinan. Como por arte de magia, imágenes de una gran variedad de eventos de una decoración impecable aparecen frente a los ojos de Lil. Ay, maravilloso. Bueno, a ver. Have you made up your mind? Sí. Está claro que están ordenados por orden de precio, así que esta era muy obvio. Pero como en el primero gastamos lo menos, en este vamos a gastar A ver, el tema es... En la primera elección ya me ahorré 100, con lo cual yo tranquilamente podría elegir a Seamus McGoblin. Pero me parece que voy a ir con... Si voy con Iris, no le va a gustar a la vikinga. No sé si le va a gustar a la otra. Este no es un decorador, es un pintor. Entonces no sé si tiene sentido. Si elijo a esta, le va a gustar a la vikinga. No creo que le guste a la princesa que le cuelguen carne por todos lados. Pero me parece que en esta voy a elegir a Diablo y la Moda. Sí. Sí. Fine. I will decorate your provincial little affair. ¿Cómo que your provincial little affair? And it's set in stone. I'll Set write in this down stone. and be back with the next group. See ya, kid. Me parece que valía más la pena ir con esa. En el primero tenía que ser Weird Al porque Weird Al, pero en esto, bueno, nada. Ay, no, vos no. Articulous Flame Hands. Vos estás en bolas, amigo. On the hit show, so you think you can save a princess. Not going to lie, that really stung. In any case, I have a message to deliver to the High Council of the Mages. Cuando te elegí en la demo, te prendiste fuego a vos mismo, amigo. So if there's nothing else, I will be on my way. Okay. Surely you remember Articulous Flame Hands. He was my champion on that wonderful program. Sí, sí, sí. You found him unworthy to be the hero of the day. Sí, lo sé. Remember? Well, it didn't matter who I picked. She came home on her own.
Tomato, tomato. Tomato, tomato. Ay, puta. Let him pass. ¿Y por qué te tendría que dejar pasar? It is getting harder and harder for mages to communicate openly, so everyone is resorting to this secret message, cloak and dagger nonsense. Between us, there's talk of mages dabbling in the magic that dares not speak its name. Oh. ¿Cuál es esa magia? A lot of times, finger pointing can be a sign that there's more to the story than one side has to offer. Keep your Exacto. wits about you. Keep your wits about you. How old are you again? 12. Old enough. Old enough. Me encanta. Si es mago, puede que el aerosol de la verdad no le funcione. Me acuerdo que con los negromantes tampoco funcionaba. Vamos a pasarle un detector de metales. No. A ver, ella nos pidió que lo dejáramos pasar. Voy a hablar con él otra vez. ¡Ah, acá está! I have been charged to deliver to the High Council of the Mages Guild. Ahí está. No use in trying to read it, though. It is concealed by a web of secretive spells and codes that would be incredibly difficult to untangle. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Dudar o provocar. ¿Cuál me dejará traducir el coso? What about with a dun 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 decoder ring? Well, that would probably do it. ¡Ojo! Ay, que es que ella no me va a dejar. Si yo no hubiera llamado a la Councilwoman, ¿no puedo volver para atrás? Sí, puedo. Voy a volver para atrás. Que sí, que quiero empezar otra vez. Porque yo quiero eso. No voy a hablar con la concejala, solo voy a hacerle 2 preguntas. It is I. Not going. Bla, 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 bla. Bla. Ok, vamos a hablar. Oh, it is between. A lot of times. Ahí Old está. enough. Y ahora le hablamos otra vez. Me muestra la carta y ahora sí puedo. What about ¡Vel! Vamos a decodificarlo, amigo. Pues lo vamos a decodificar y vamos a usar... Tengo 35% de chance que funcione. ¡Bien! Hey, can I see the letter you're delivering? Hay que jugársela. Venimos a jugar. Incredible. Let me see. Wait. What? No. This cannot be true. This cannot be true. Renegade mages are more deeply embedded than I thought. ¡Ojo! Contame más, amigo. Contame más. Contame todo. I was sent to deliver this? Dear child, thank you for saving me from myself. ¡Ojo! I must flee and work to weed out the bad actors within the guild. Dark days lie ahead. Be careful. Your name was also mentioned in the letter. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! ¡Excelente! Ayudaste a revelar algunas de las actividades turbias dentro del gremio de los magos y salvaste artículos de convertirse en cómplice. ¡Vamos! ¡Ojo! La última elección. La comida. We're almost done. This is the last hellish choice you'll have to make as a wedding planner. Just hurry up and pick the food option for the wedding so we can get out of here. La elección del príncipe Concheto. I'm not allowed to leave. ¡Uy! Esta es Kelly. A Kelly no la vamos a elegir, lo digo aquí y lo digo ahora. Así que el del medio va a ser el que elijamos, nos vamos a sacar con 50 de oro.
Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle François. Je m'appelle Claude. Head waiter à la Chez de la Maison. We provide the finest and the fanciest of delicacies for the newly married royal couple. No, va a ser el del medio. The smallest portions for the highest prices, of course. Very smallest portions for the highest prices. Te explico por qué no, porque Kelly es la amante de una ogra o troll, no sé cuál de las dos es, del principio del juego, que maltrataba a los hijos de la ogra. La amante de una ex pareja de una ogra que del principio del juego que maltrataba a los hijos de esa ogra. Muy difícil de explicar. No la queremos, no la vamos a contratar. Good afternoon. I'm here today representing Catering Corp regarding a contract to provide the sustenance for the large gathering known as the Royal Wedding. Catering Corp is willing to provide the base amount of calories needed to sustain such a high-capacity event in return for appropriate remuneration. Me cae bien. I am accompanied by samples of our food and a detailed list of ingredients available upon request. Fantástico. Me gusta, es mi tipo de proveedor. Y vos no me caes bien. Monty's has the soup. That's all I'm allowed to say. Ew. A ver, vos. I am legally bound to share this collection of foodstuffs labeled accordingly. I am also legally required to share that the base ingredient in all dishes is military rations. ¿Military rations? El menú dice 1, aperitivo adecuado, 2, plato principal pasable, 3, budín básico. Ah, mierda. Ok. Ah, amigo. Eso le va a gustar a la chabona. Sí. Monty's no hay chances. La Jedu Maison va a ser poca comida. Y la verdad es que va a ser Catering Corp por descarte. Y nos va a quedar 50 doletas. A nosotros. Sí. We look forward to satisfying our contractual obligation. Ay, ay. Thank God this... Well, at least I hope it's good. I wouldn't want to be the one responsible for messing up something. Shut up. Nos van a cagar. Tenía un encargado en una discoteca en la que trabajé y una noche de concurso de camisetas mojadas hicieron un mini concurso con los pibes. Y entrevistando a un pibe... Pues no. Entrevistando a un pibe resultó que era francés. Y va el tipo y le pregunta: ¿cómo te la pelas tú? Je m'appelle François. ¡Ah! Excelente. Simplemente excelente. Amigo, sos un goblin. No te puedo dejar entrar. No hay ni chances. O sea, voy a hablarle un poco a ver qué me dice. No further statement to make beyond the following. I am a citizen of the sprawl. Amigo. How do I know you have nothing on your person? How do I know you're even a citizen of the sprawl for that matter? Mostrame la documenta. If you want to search me, go ahead. I have nothing to declare on my person. I solemnly declare that the information I have provided is true, that it is of the same force and effect as if made under oath, and that it was freely given. Yo me acuerdo que estos eran como débiles ¿no? A lo físico. Pero yo lo voy a buscar. Searcheamos Rayos X. You want to search me? Go ahead. I have nothing to I solemnly declare. Ya me lo dijiste. ¿Será que lo tengo que hacer? Aerosol de la verdad, ya fue. Gastemos este. Psst, psst. I have nothing to declare on my person, and I am a citizen of the sprawl. I solemnly declare. Rari. Ah, no me dio nada. Estaba como muy memorizado, para mí no iba a funcionar. Pero no te puedo dejar entrar, amigo, ¿cómo te lo explico?
Voy a usarlo. Que sí, que sí. Voy a usarlo y voy a usarlo con... Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Ya fu. ¡Yay! ¡Qué ojete! 2 veces seguidas. ¿Oin? No mentía, miren, no trae nada encima. Maldita sea. Pobrecito, ¿por qué? Pero voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás. ¿Me quedan 2 usos? Why not? Para que me devuelvan los cristales. Si es al pedo... Si es al pedo, quiero que me devuelvan los cristales. ¡Devuélvanme mis cristales! ¡Quiero mis cristales! Sí, sí. Muy parecido eso y muy gracioso también. Bla, 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 bla. A ver. You're kind of intense, aren't you? I am a free goblin living in a free land. Or so the narrative we've all been fed for decades would lead me to believe. Now, will you let me in or not? Ok, capaz que lo tengo que seguir provocando. The treatment of my people, and indeed most all non-humans in the sprawl, is a disgrace. A national embarrassment. If I do not have the freedom to come and go from my home as I please, what do I have? Nada, mi amigo. So once again, I say to you. Jeez, bud. Reminds me of one of my dad's sayings. There's nothing in the world like a persuasive speech to fuddle the mental apparatus. How dare you quote Mark Goblin Twain to me? No sé qué hice, pero desapareció mi ventanilla del chat. Bendito F5, sí, menos mal. I understand that the doors to the sprawl are closed to my people today. I'm sorry that you're the one in this position. But I must take this stand. For the good of us all. ¡Viva la copulación! Ajá, viva la copulación. Y yo no te puedo dejar entrar. I get it. Pero no te puedo dejar entrar, me van a cobrar. I understand why you're doing this, but it's a difficult choice to make. Either way, today you're a part of history. Si yo lo dejo pasar, va a haber revolución goblin en el medio del casamiento. Claramente no lo voy a dejar pasar. En otra playthrough lo voy a hacer para ver distintos resultados, porque la verdad que está buena la idea, pero hoy, lamentablemente... Not good enough. I'm not leaving. You want... Either I walk through these gates or I go to prison. Bueno, amigo, estás eligiendo vos por mí. No vas a pasar. Lo siento. No te puedo dejar pasar. I get it. You're just following orders. I am going to prison on behalf of the Goblin Liberation Army. Viste, menos mal que no lo dejé pasar. You should come by the Goblin Liberation Army headquarters sometime. Here's the password. Me cae bien. Come. It will open your eyes to what's happening in the sprawl. Me sirve. Me re sirve. Perfecto. Me re sirve. ¡Oh, no! Cumpliste el mandato al pie de la letra y evitaste la multa, pero a esta altura, ¿crees que de eso va nuestro juego en serio? Bueno, ¿quieren que lo deje pasar? ¿Vuelvo para atrás y lo dejo pasar? Total, me queda uno más, nada más. ¿Vuelvo para atrás y lo dejo pasar? ¿No va a arruinar la boda? Yo estoy de acuerdo con el señor. En mi próxima playthrough lo dejo pasar. Claramente. ¿Pero hay dinero para dejarlo pasar? Sí. Hay dinero para dejarlo pasar. Where's Hamish? I really don't have time for... say, you there, little girl? I need to get to the other side of the sprawl without delay. I need you to listen to me. This is time sensitive. I know you have your instructions, but it's important that I get going quickly. Sí, decime quién sos y podemos hablar. I swear someone was supposed to give you guys a heads up that I was coming. Let me spell it out for you. I went to school to become an ice sculptor. Okay. My parents said, you'll never make a living at it. And they were right.
Until the royal wedding, that is. Las voces son excelentes, pero excelentes. I got the ice. I sculpted it. Now I have to deliver it. It's hot out. Just let me through so I can prove my parents wrong. Sí, señora. Sounds like you're under a lot of pressure. I'll try to get you on your way. Thank you. You have been an immeasurable help in the battle for my parents' approval. Y aparte mencionó a mi padre por nombre. O sea, la vamos a dejar pasar. La vamos a dejar pasar. ¿Ya por la duda escaneo? Nah. I can't thank you enough. Sorry for coming in hot. Weddings are the worst. If you can get close enough, take a look at my sculpture. I'll throw something in there just for you. Gotta go. ¿Viste? Hay que hacer las cosas así. Tú. Decisiones tú. ¡Excelente! Antes que se irrita demasiado, buen trabajo. ¡Vamos! Había que confiar. Un mensaje. Y ahora me viene sonriente el boludo este. Cecil le entrega una carta a Lil. Y se va. Ok. A quien corresponda, tus elecciones para la boda le desagradan terriblemente a la pretora. Lo sé. No recibirás ningún bono por tu esfuerzo. No hay cuaplá para ti. ¡Cuaplá! Ya sé que no va a haber nada para vos, pretora, pero lo hice para la princesa, no para vos. Lo siento mucho. But they still wrote Kapla there at the end. ¡Cuaplá! ¿Yo por las dudas escaneo? No, que se iba de Yeti. Estoy orgullosa de mis decisiones, salvo que por ahí la del Goblin. Casi 4, miren eso. Debido a tu desempeño, 30 de oro. O sea, en el turno de la noche me dieron menos plata que en el turno de la mañana. Uah. Excelente. Excelente. Uy. ¡No! ¡Se rompió! ¡Yo no fui! ¿Happen? ¡No! I have a very bad feeling about this. ¿Dónde está Bea? ¡Bea, rescátame! ¿Hola? Salve ile escuela. Regno meo grande. Ajá. Y tu mamá también. Por las dudas. I need to get out of here. Sí. Guido Ruiz, culparo mudimus. ¿Está hablando en latín? ¿Por qué tanto apuro? Quédate a jugar un rato. No, tú. Mis tetas, no. Piensa, Lil, piensa. Hospicesi no cregno. A tu listina donna solita. Este. No. Quia pueresa, non custoditus abira. Pauca tanto momenta avis bueno, el látigo. Non io cari, nunc faceva. Pero, ¿por qué no andan las mierdas estas? No anda ninguna, what the fuck. Non incipiam dedegem antiquam. Bueno, el preso. ¿Cómo que no funcionan? 8, 7. Le voy a dar esto. 5, 4, 3. Apreté el reloj. No sé, se volvió loco el reloj y apareció el diablo. Ok, había que apretar el reloj. The fuck. Perder el control. Lili está tan espantada que se quedó sin palabras después de haber tropezado a través del tiempo y el espacio y haberse encontrado de cara a cara con un demonio interplanar, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? Sí. Nunca juzgues un libro por su portada. Tiene cara de pocos amigos, pero nunca juzgues un libro por su portada. Sí, pero ese me estaba contando para atrás. Sí, totalmente. Breathe in, breathe out. Y le revoleamos el reloj por la cabeza a Bea. ¡Señora! ¿Me dio una cosa defectuosa? Y acá qué hay.
Ah, fue directo, yo no toqué nada. Ah, fue sola. Vea, carajo, vení acá. ¿Qué mierda me diste? You've gotta take it back. Got too real with your chronometer 3000 thing today. I don't want it anymore. Hi, B. So nice to see you, B. Your paper in the Journal of Dwarven Medicine was a revelation, B. Well, excuse me, but I was just pulled into what I'm guessing was a parallel dimension and was almost murdered by a demon. How unfortunate. How unfortunate! I always wondered what the byproduct of St. Bartholomew Inglebrook's lunar incantation would have on the relationship between time and interplanar folding. Señora! Stop it. I don't care about any of that. Just take it back. Las tie-ins no me interesa, señora. I'm sorry, Lléveselo. I truly am, but we've come too far. I'm sorry I've been absent, but I've been watching, and the readings I've been receiving have been very promising. I don't care. I love You it. would care if everything and everyone you knew and loved was at risk. What? Wait, what? Everything might seem like we're in a storybook, but open your eyes. We're on the verge of a civil war from inside the walls, and if you hadn't heard, the princess just pissed off some very powerful people. It is in your best interest to continue to help me with the device, because who knows when we will need to rewind time and something more important than which nobody you chose to send to the dungeon today. Medio que yo la hice enojar a un montón de gente, así que me importa muy poco. And you're here, after allegedly going toe-to-toe with an interplanar demon. I trust you. No sé por qué. Tu error sería seguir discutiendo. This all sucks. You're right, but bigger things are happening around you. I'm not gonna keep doing this forever. You and everyone else are gonna owe me a childhood, you know? Sí, sí, totalmente. Keep helping me with the chronometer 3000, and we can see about making that happen for you. Bue. Ok. Cuartel general. Podríamos ir a mirar a ver qué pasa. Vamos primero a la tienda. Vamos al cuartel. ¡Twing! Me gusta que va hasta la puerta para entrar, ¿viste? Como que la cabecita va hasta la puerta y se mete así por las callecitas. Ok. Una intricada red de corrupción y mentiras y algunos cupones hay de Montis. ¿Eh? Chips. ¿Tiene nachos? Hello? Hello? I brought the orange slices. Was today a regular meeting day or one of those top secret planning for what's going to happen at the princess's wedding days? Ah, okay. Anybody... I'm here? Are you here for the meeting? Sí. I don't think so. Oh, then you can't have any orange slices. Those aren't orange slices. Those are just the rinds. I got hungry. Imagen empezó a aparecer por todo el scroll durante los últimos meses. Ahora ya sabes lo que significa viva la Goblilusión. Es increíble que el LG mantenga en secreto un cuartel general. Este lugar es enorme. ¿Cómo va a mantener en secreto este lugar? Es gigantesco. Probando. ¿Qué pasa la gente a topo? Hola, está encendido. Uy, una carta. What's this? Volví a donde todo comenzó para encontrarme en la luz. Estuvimos separados durante más de una vida, pero ahora todo estará bien. ¿Recuerda traer zapatillas para correr? ¿La princesa se va a casar con un goblin? I have a feeling the GLA leader wrote that. At least, I'm sure that troll over there didn't. I wonder what it means. Zapatillas, una... Ok. No hay nada más. ¿Eso es todo lo que hay acá? ¿Really? ¿Really? ¿Darisol? ¿Seriously? Ok. No. Bueno. Nada. Fui a la luz. Fui a encontrarme con la luz.
Rari. A la luz. ¿Cuál luz? Tienda de Garby. O sea, se escapó para verse con alguien. Sí, claramente. Pero ¿por qué dejó esa carta ahí? Y no en otro lado. ¡Ah! Y este sigue tratando de encontrar un... A ver, ¿puedo ir allá o qué? No, solo de día. No podía ir en ningún otro momento. Mirá vos qué bien. A ver, señor. Solo tengo 75. No tenía 100. ¿Por qué tengo menos plata? No tenía 100 y pico. Por cierto, me coincidió el otro día ver una paisana tuya por Instagram quejándose de que los españoles le habían robado su lengua, que era el quechua. No tengo la menor idea de ese tema. No podría decir nada al respecto. Okay. Tampoco quiero poner más porque no tengo suficientes de estos. Voy a comprar así. El quechua es de Perú. Claro, el quechua no es más del centro de Latinoamérica. No es muy argentino el quechua, ¿eh? O sea, en el altiplano... ¡Buenas, Nessie! En el altiplano hay otros, pero bueno. El quechua no es argentino. No, el quechua no es argentino. Justamente. Se quejaba que le habían robado su lengua y estaba usando la lengua de los que le habían robado. Mira. A ver. Yo no puedo opinar al respecto porque tampoco estoy de acuerdo con lo que acabas de decir vos. El español también es nuestro. Porque fuimos criados con él. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo estás, guacha? ¿Todo bien, Nesita? Promito para la Nessie. Nessie, ¿cómo están las patitas? ¿Cómo está la espalda? Por supuesto que el idioma también es vuestro, pero es gracioso que digas que te han robado algo tuyo y estés utilizando algo que consideres que no es tuyo. Pero ella dijo que consideraba que el español no era su idioma, porque pueden ser los dos su idioma también. Me pa. Ah, here she is. Claro, sí lo entienden. La caca físicamente no. Curro nuevo. ¡Vamos! ¡Viva! Según la wiki, en la pequeña parte de Argentina había quechua. ¡Mira vos! Sorprendido me hallo, completamente. Seguro al norte, totalmente. A ver, nosotros tenemos, ¿no? Limitamos con una parte de Perú. Tiene sentido que haya un poquito de quechua en algún lado. Muy poco, pero había. Centro de experiencia de VR. ¡Wow! La vena friki tirando fuerte. ¡Vamos! Tucumán, Jujuy. Tiene sentido. Tiene sentido que sea el norte, sí, sí. Mira vos. Every day you learn something new. Todos los días no te vayas a dormir nunca sin aprender algo nuevo. ¿Con quién viva yo? Yeah, I did. Told her just what to do and she listened to my every word. I admire your complete lack of modesty. Modesty is such an ugly thing. Let us celebrate with a tankard of blood wine. Kapla! No, gracias. I'm 12. I can't drink alcohol. Yo hablo guaraní. Mira. ¡Qué bueno! ¿Y qué vas a hacer, Nessie? Haha, never fear. There is no alcohol in Marvak blood wine. Just blood. In a big cup called a tankard. No, gracias. Yeah, I'm a hard pass on that. Haha, very well. There will be much blood wine at the royal wedding where the Sprawl and Marvak tie their fortunes. Qué arte tan chulo tiene este juego, es buenísimo y el humor es genial también. Let us raise a glass to the gatekeeper who brought us all together this... Kapla, I guess. Kapla. Did a mouse sneeze somewhere? Come, child. Louder and with fury. Louder and with fury. Too furious. Far too furious. ¿Demasiada furia? War. Be careful shrieking like that. But as we say in Marvag, better to be too furious than not to be furious at all. I'm exhausted. Estoy agotada, sí, sí. Now recite the Marvag pledge of unwavering loyalty. El juego es bastante completito, la verdad que sí.
Se viene stream de Nessie con gafas VR. ¡Vamos! El arte de este juego está muy bien y el humor es excelente. Aparte español, inglés y un poco de italiano de la primaria. ¡Buah! No, yo español, inglés, portugués, fin. Se terminó ahí lo mío. Nada más. Voy a restar el juramento de lealtad. Bye, bye. El mejor lugar de la ciudad, pero siempre hay un fuego encendido. ¡Eh! Ah, otra vez no le puedo pagar, ¿verdad? Diablos. Otra vez no le puedo pagar. ¿No hay nadie más? Vamos a ver qué dice mi amigo el enano. Hola, amigo enano. Si tan solo pudiera yo arreglar la jukebox. Hello to you, little guards person. Since we last met, I've decided to try my luck here in the sprawl. Not to be insensitive, but things aren't the greatest for non-humans right now. I know, but trust me, out there it's even worse. Mira, The mira. guard is letting me stay until I can get on my feet, in exchange for fixing a few things around here. Lo hice en su momento, pero no más porque el micro de las gafas está rip. Oh. Chapurré otros, pero solo el lenguaje comercial. El de la barra de discoteca. Like the jukebox? Like the rat-infested generator room downstairs. But tell you what, if you've got 5 gold, I can buy the components I need from Garby, and I'll fix this old girl once and for all. ¡Ah! ¡Sí tengo! ¡Tengo justo 5! ¡Sí, sí! ¡Arregla la Once I rocola! finish my ale and you're away to bed, I'll have it fixed up like new. Or at least like it was before the rats had their way with her. Thanks, Mr. Dwarf. Menos mal que no le pagué 15 antes porque le hubieran roto las ratas. ¡Bien! Hola, vieja. Today's cocktail special is not relevant to you, Lil. Sorry. And we just ran out of milk. Mierda. Lil, can you be on the lookout for a health inspector? They can look like anybody. How about you whistle if you think you've identified one? Ok. I can't whistle. Well, then scream health inspector at the top of your lungs. I'll see what I can do. Yo no vi a nadie igual, ¿eh? Bueno, ya no tenía más a dónde ir, así que nos vimos. I think I've done everything. ¡A Mimi! Voy a ver si juego un ratito a algo. Dejo el ojito. Dale, bella. ¡Mua! Un beso enorme. Gracias por pasarte. Me alegro que del currito nuevo y ojalá que mejore lo de tu salud, corazón. Al gran Edward, el oficiante oficial de boda, se le ofreció oficialmente el trabajo de presidir la boda real. Por un lado, sintió que había ganado la lotería con esta primera oportunidad de probar su habilidad para esta profesión, en la que había puesto toda su energía hace unas horas. Por otro lado, su falta absoluta de cualquier competencia básica hacía que le preocupara cometer un error crítico frente a tantas personas de alto rango y armadas. En momentos como este, Edward recordaba lo que sus padres le decían cuando era niño. Edward, no nos importa lo que hagas de la vida, pero no te vuelvas mago amateur de fiestas infantiles. Así que sin importar que tan mal saliera todo, al menos mamá y papá estarían contentos. Artículos entró en pánico cuando descubrió el contenido de la carta que le habían encargado de entregar al gremio de los magos y volvió corriendo a su torre. Cuando estuvo a salvo tras los hechizos de protección, conjuró un hurón para que se comiera la carta y nadie más cargaría con la verdad de lo que el gremio de magos planeaba hacer para el scroll. Lamentablemente, como no tenía la fortaleza ni la habilidad para seguir adelante mientras conociera esta inquietante información, se autolanzó un hechizo de memoria selectiva y se olvidó por completo de la carta y de su contenido para siempre. Con un movimiento de su varita y un encantamiento murmurado, Artículos volvió a ser felizmente ignorante. Pero ¿saben quién no se olvidó de la carta? El hurón que Artículos conjuró para que se comiera la evidencia. El animal, que increíblemente estaba alfabetizado, logró captar una buena parte de su contenido antes de acabar con los papeles. ¿Cómo iba a seguir con su vida de hurón ahora que sabía esto? Claro, era solo un pequeño y carismático depredador de 30 centímetros de largo con el cuerpo de una comadreja regordeta, pero no era ninguna gallina. El hurón sabía que podía inspirar a otros para que se rebelaran junto a él, no solo a los guerreros roedores y mustélidos, sino también a las criaturas del cielo. Con su fuerza combinada y superioridad en números podrían enfrentar sin problemas cualquier ataque del gremio de magos y salvarían al scroll. Primer paso, regurgitar la carta. Por desgracia, el sonido del hurón vomitando llamó la atención de Artículos. Como tenía la memoria borrada por completo, el mago no tenía la menor idea de por qué había conjurado al hurón, pero estaba muy seguro de que no había sido para que vomitara su linda alfombra. El mago lo desinvocó antes de que pudiera expulsar el contenido de su estómago y por lo tanto el destino del scroll sigue siendo incierto.
Un gran aplauso para los guionistas de este juego, por Dios. Pero no hablemos solamente de eso. Estos no son solo los guionistas, son los traductores. Un gran aplauso para los guionistas y para los traductores. Es un espectáculo esto. Es un montón. El enigmático Goblin aceptó su suerte cuando le colocaron los grilletes de su tamaño en las muñecas y lo arrojaron al carro que se dirigía al calabozo. El carro nunca llegó a destino. Aún no se sabe qué fue de él. Todo el juego es bien redondo, muy bien logrado. Sí, totalmente. Iris Lapidar y la escultora de hielo no llegó al depósito frigorífico del palacio antes de que los cálidos rayos del sol causaran las deformaciones significativas en su obra maestra. Sin embargo, al descubrirla tuvo que admitir que desde ciertos ángulos su obra derretida se había convertido en un asombroso ejemplo del movimiento neobachraquetista caladariano. No sabía qué recepción tendría su obra al día siguiente y para distraerse se dirigió a su club favorito en el barrio del pueblito de los Sorgos, al que acudían mujeres de todas las especies que solían tener peinados puntiagudos y atrevidos, tatuajes rudos y abundantes piercings, y que amaban bailar toda noche al ritmo de heavy metal enano. Todo el juego está bien redondo. Sí, totalmente. Acá está la. Claro que sí. Good morning. You're listening to The Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm Dodger, joined by my new co-host, The Quack. Te la regalan. Ahí volvió el pato. For those of you wondering where the ham is, well, it turns out he got an invitation to the royal wedding happening today. Of course, he won't be wearing a tuxedo. He'll be in head-to-toe honey glaze. Me imagino. Well, if you don't like the jokes I tell, you can do it yourself. I told the producer I refuse to work with a duck. Ay, por favor. Es que te hace reír aunque no quieras, olvídate. Olvídate. Hiya, sweetie. Are you almost ready to go? Almost. Sorry I slept late. If I rush, I can make it to the guard shed just on time. Pero no es la boda hoy. Didn't you hear? All the gates are closed today for the wedding. We got the day off. That's great news. So we can have a day just you and me? Hello, sappy montage of father-daughter bonding time. We only get the day off because we have to attend the wedding. Exacto. Goodbye, sappy montage. You were a nice thought. So, should we get dressed up? What do you mean? I am dressed up. Didn't you notice my tie? No hay ninguna corbata. You're not wearing a tie. Exacto. Oh, darn it. Did it fall off again? Did you tie it properly? Lil, you know I don't know how to tie a tie. Y seguro que se la voy a poner yo. Did you clip it on properly? Lil, you know I don't know how to clip on a tie. Ay, Dios. Did you tape it on properly? I thought I did. It doesn't matter. No one will see us. Our seats are so far from the altar, we're technically closer being at home. Then I guess I'm ready to go. ¿Auto tie a tie? Sí, totalmente. Supongo que va a ir sola, ¿no? Me encanta que esta parte está toda rota, que es donde están los goblins, ¿viste? Algo de la luz. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! Che, no está tan mal. Bueno, ¿ves? Algo se derritió porque no la dejé pasar de una. Okay, remember, grab as many appetizers as you can, then meet me by the door. We still have to find our seats and we'll need snacks for the journey. My pockets with all the shrimp I can find? Got it. Got it. Buf. Miren esta Weirdal. Ey, me gusta la decoración, ¿ah? Hola, señora. I'm a famous artist now. Renowned art critic Gil Meisterheimer described my ice sculpture as a startling reflection of modern society, exposing the monsters within us all. That's good, right? Supone que sí.
Muy elegante, se derrite rápidamente. ¡Oh! Los cristales. Claro que ella dijo que iba a haber algo ahí. Me dio cristales. Bien. Para guachín. ¿Por qué hay dientes arriba? Hello, Mr. Melroy. Enjoying the big event? You know that I'm not. Let's just get to the I-dos already, am I right? I don't know what that wedding officiant is waiting for. No veo una mierda, eso es lo que está esperando. Food. This food is very officially laid out. And look, there's a waiver to fill out before it's allowed to be eaten. Holy shit, ¿por qué hay que llenar un formulario? This food is very officially... ¿Cómo? ¿Eso me tiene una desgana para repartir? Sí, sí. Ah, bueno, no, chao. Sí, eso es todo lo que me va a pasar, chao. Adiós. Eso es un cristal. El viejo a este choto lo odiamos. Mira, está la vieja. Ahí está, vea. A royal wedding to patch up alliances and make political gains? Won't be the first and it won't be the last. Exacto. King Osmond Este es el que más sabe. devastated to see his daughter put in this awful position. No estoy tan segura. Este no me cae bien. Esta es la vieja que es la dueña del gato. ¡Vea! How exciting! I spend so much time studying history, but today I am here making it. ¿Vos no querías revertir todo? No entiendo, señora. I wonder how this day will be viewed by future generations. No lo sé, porque se supone que lo vamos a cambiar. No entiendo. Eddie, baby, you ready for the big show? Eddie, baby. Who said that? It's me. It's Lil. From the guard shed. Oh, my good friend Lil. Oh, God. I didn't say we were. Lil, No, I've creo que no. done it again. I've lost my glasses, and I can't start the wedding if I can't read the official wedding officiant overview. Okay. You have to help me find them, because you're... I remember seeing them, or just seeing at all. I thought I just had them. They have to be around here somewhere. Ok, voy a tener que buscar. ¡Ah! Los piso. Los piso. Don't tell me. They're crushed under your boot. No, they're crushed in my boot. No! That's where I like to keep them so I don't lose them. Pero, señor. This is the exact reason why nobody keeps their glasses in their boots, Edward. Sí, claro que sí, What am señor. I supposed to do now? Ay, Dios. ¿Tengo una idea? What if we got someone else to lend you their glasses? Are you nearsighted or farsighted? I'm both. This could work. This could work. It's settled. You go and find someone to lend me their glasses, Vea. and I'll stay here. Why can't you do it? Porque va a matar a Pieces of alguien. my broken glasses are cutting my foot, and my boot is filling up with blood. Ajá. Okay, you stay here. I should probably talk to my dad about this. Tell him I say hello. Ay, Dios. Ok. A la única que veo con... Y deja de pasar, guacha. A ver. No, ese no es el sombrero. This hat, it is... ¿Y esto qué es? Ok. Bea tiene anteojos. Dijo que hablara con mi padre. Y ese también tiene anteojos, pero no creo que sean para mirar de lejos. A ver. Dijo que hablemos con nuestro padre. Vamos a hablar con padre primero. Sí, Weird Al también tiene lentes. What's your Sí. current shrimp count at? We need at least 30 to get 4 stars. Shrimp count. Dad, the wedding officiant needs a pair of glasses or else the wedding won't start. Also, Edward says hello. Who? Dad, focus. Who do we know that wears glasses? Doesn't Mrs. Abernathy? Good thinking. But you'll have to go and find her. She could be anywhere in the sprawl. No, va a estar en el coso apostando. Why me? Why can't you? I cut my foot earlier and my boot is filling up with blood. ¿Dónde está? Do you know where she is? She could be at any of the locations in the sprawl that you've already visited. And chances are, Mrs. Abernathy might want something in return for her glasses. Uy, voy a tener que pasear por toda la ciudad, ¿verdad? You may need to find a different person who may have another certain item or piece of information. Estaba claro. If there's someone you met at the gate, try to remember if you admitted them, denied them, or sent them to jail. It'll help you narrow down where to find them. Are you
giving me a tutorial this late in the game? Sí. You may also find someone who wants an item that you already have in your inventory. Yo vendí todo. That counts, so feel free to use it. Yo vendí todo. Where's the skip button? Would you like to hear this information again? No. Okay. Sheesh. Just trying to help. Now, if I was Mrs. Abernathy, Yo ya sé dónde estaría. Ok, pero antes de ir a hablar con Mrs. Abernathy vamos a hablar con Bea. A ver si Bea nos puede ayudar. Can I borrow your glasses? No. Okay then. Opada, señora. ¿Prestas los anteojos? Ah, mierda. Oh, darling, a wedding is a terrible bore. My dear darling councilwoman Ash always hides a bottle of the good stuff somewhere in her office. Ok. Me interesa. ¿Y vos qué? Nos habla con todo porque por ahí nos dan información importante. Security at an event like this is a nightmare. Keep your eyes peeled for anyone using the wedding as a pretext to do something suspicious. The job Don't be never stops, suspicious. Don't be suspicious. Señora, debe el alcohol. Lil, you absolute wonder. Well done on the wedding fun. It's gone off without a hitch. And with that, the sprawl has acquired a powerful new ally. ¿Me dio plata? Me dio plata. Voy a hablar con las personas a ver qué onda. I only wish spray. There. Where? No. On my hand? Oh, never mind. Ok, perfecto. Ya hablé con todo el mundo. Menos con este viejo cascarrabias que me cae muy mal. ¿Qué había ahí? What an absolute waste of money. This entire dog Yes, would have been just as well off flushing a ton of gold bars. ¿Okay? Hay algo acá. Ok. Vamos a ver. Para mí, la señora Abernathy va a estar acá. Calabozo, no. Taberna, no. Pero quiere ir al... ¿Hola? Ok, vamos a la taberna. Para mí va a estar acá. Señora, vieja, ¿dónde anda? Ugh, vos no. Me caes mal. Mirala, la impostora. Acá está la vieja, ¿viste? ¡Una rata! Vieja, prestame los anteojos. Hello, Lil. Beautiful day for a royal wedding, isn't it? Shame we can't go and see it for ourselves. My dad and I were invited. Why, you lucky little... I need your help. The wedding won't start until the officiant gets a pair of glasses. And you have a pair of glasses. See where I'm going with this? You want me to officiate the wedding? No era exactamente eso lo que tenía en mente, señora Abernathy, ¿eh? No, I need your glasses. I'll give them back right after the ceremony. I promise. Oh, well, I'm afraid I can't just give them to you, my dear. I need them to read the odds on the upcoming Goblin Ball games. But I'll tell you what. If you get me a piece of food from the royal wedding that I can keep in my freezer and never eat, you can borrow my glasses for a little bit. Bueno, dale. Okay, Mrs. A. One plate of official wedding cuisine coming up. ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Adelante! Ok. Ahora me aparecen más cosas. Guay, ¿no? Palacio, ya veo que voy a tener que dar vueltas por todos lados. Lo estoy viendo venir, ¿eh? Pero lo estoy viendo venir. Ok. Food. Señor, deme comida. No creo que sea así de fácil. Excuse me, Mr. Mr. Person. I'm here today. Can I have one single appetizer to bring? I am legally bound to share this collection of foodstuffs labeled. You're all heart. Sí, sí, muy amable. Gracias. Listo. Esta es la vieja. Demasiado fácil. Hey,
Here, I got you your keepsake appetizer. Thank you, dear. I like food. Esta no es la vieja. Que no, que no. Who doesn't? Now how about those glasses? Glasses. Yes. I knew it. Holy crap! That was the shapeshifter again. And it's run off with my food for the real Mrs. Abernathy. Demonios. Guess I gotta go get another plate or see if Mrs. A wants something else for her glasses. No me van a dar la comida. I'm here today. Got it? No. I guess I'll go see if Mrs. A wants... No me van a dar otra comida, era muy obvio. ¡Ah, maldita sea! Ok, a ver, Nati. Señora, por favor, ayuda. Me van a hacer dar vueltas por todos lados. Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Me van a dar vueltas por todo el puto reino. La fruta madre. Ugh. A ver, vieja. Escuchame una cosa. Nos cagaron. Mrs. Abernathy, the plate of food is a no... You ate it, didn't you? That means I lost 10 gold to Arta saying you wouldn't. I thought that could be a problem with you. No, I didn't eat it. Wait. Well, what about a bottle of wedding wine to mark the occasion? Are they serving Petrardian fizzy, perchance? Be hilarious if they did, but I don't even think it's legal for a Marvalgian to laugh. Never mind get drunk. There's gotta be a couple of bottles floating around the sprawl somewhere. Yo tenía una que la vendí. Habla con el amigo. Yo tenía una que la vendí, pero otra chabona me dijo que en su oficina puede haber una. Puedo ir entonces al calabozo. Vamos a hablar con este loco. ¿Puedo buscar la basura? No. Hello, hello. Holy markup, Guardman. What's the Holy deal? markup totalmente. Why has it gone up while everything else... Everyone's been going nuts for this stuff today. That's my last bottle. I'm not made of money. Any chance there's something you want me to find from someone else to trade for that last bottle? Nope. Only taking cold hard cash today. Oh, come on. No tengo. I'll find another bottle. Yo te la vendí a 50, hijo de puta. Holy markup, totalmente de acuerdo. Atrás. Me voy a guardar el lino por las dudas. ¡Wow! ¡Miren, mi amigo! It's never too early to start campaigning for public office. A lot of high-ups are in town for the royal wedding, and I want to make sure they're here. El eslogan. No puedo escribir. Ok. Maldito capitalismo. Maldita sea. Arruina todo. Ok. Vamos a ver. Ya. Uy, Dios, por todos lados. No. Yo quiero ir al calabozo porque en la oficina... Me dijo la otra que en la oficina puede haber un escondido. Así que vamos a ver si encontramos acá uno escondido. No sé si voy a poder entrar. We can try. Vamos a intentarlo. ¿Qué es el conde acá? ¿Qué se acabó? I wish more people opted to get married in the night. I do love a wedding, but a wedding. The midday sun wreaks havoc with my complexion. En mi cutis. Estragos en la cutis. ¿Qué? Es la oficina de los tres, creo. Mirá lo que hace acá este señor. Where is my cummerbund? And what is a cummerbund? ¿Esto? Previamente se viraron las estatua del difunto Rey Oswin que se denunció como robada en la Galería Nacional el mes pasado. Me mata la... Espera un momento, ¿Murray? ¡Ah! La referencia de la alfombra no se me escapa tampoco, ¿eh? Hola, chabón.
Welp has a new master now, and he lives a very comfortable life. And he got to be a jockey in a polo match? Best day of Welp's life! And he's rich now, too! And likes to flash his money around. Los acentos son geniales. Thanks to you, Lil. ¡Me dieron plata! ¿Los cuadros? ¿Tú puedes, gatito? Este quiere ser rey, ya te lo dije. Where is my cummerbund? Tiene una faja, no tengo ni idea de lo que es una faja. Ok. No, pero gané plata. Ai, Juan, tudo bem, e você? Ok. Ahí no. El aburrido zanja con sillas para comprar comida de sobreprecio. Qué buen nombre le puse. Oficina de la Aye, ahí está. Eso quería yo. Ok, vamos a ver qué onda esto. Vamos a ver. Eso quería yo, la oficina de Aye. Dijo que tenía en escondi, mira, ahí está. Uy, fue directo. No hay nadie aquí. ¿Por qué no pensé que eso sería una buena idea? No sé por qué pensé que esto sería una buena idea. Uy. Hello, Councilwoman Ash. It's Travis. I'm back from that errand you sent me on. Are you there? No, no, no hay nadie. Oh, yes, Travis. Thank you for doing that. I value you and all your hard work. No. Wait a minute. This isn't Councilwoman Ash. Era obvio. Aw, you caught me. It's Lil from the guard shed. How did you know I wasn't Ash? Porque te dio un cumplido. Councilwoman would never tell me she values my work or call me by my real name. It's always intern boy or bozo or the worst of them all, Travis. Escúchame, Travis. Listen, Travis. I need to find a bottle of Petrardian Fizzy. Does her official snootiness have a bottle tucked away in here somewhere? Of course she does. She always keeps everything she needs to entertain her high-profile guests around. Perfect. Tell me where it is and I'll be out of your hair. Not so fast. I'm not just gonna Era obvio. find Petrardian Fizzy, compromising my Treinando-me a esquerda como direita. and risk losing the trust that's taken me so long Boa. to earn from Councilwoman Ash. Ok. Not without getting something in return, anyway. Ahí va. There it is. What'll it be, Trav? Dios mío. Me van a hacer pasear. Suppose I could let you have it for... ¿Cómo que 200 de oro? 600 gold? Crazy like a fox who needs to pay off his student loans. ¿Otra opción? I don't have that kind of cash on me today, Trav. Would you take a check? ¿Un cheque? Yes. Well... As I'm sure you Okay. know, I am a huge Goblin Ball fan. Pero la puta madre, no tengo la bandita que vendí. Who isn't? Maybe tickets to a game? Some Okay. memorabilia, perhaps? Anything, really. I'm a huge fan. Dije, lo guardo, lo vendí. All right, we get it already. Jeez. Entradas, vamos al estadio. Vamos al estadio. El estadio está acá abajo. Vamos al estadio. Aburrida zanja con sillas para comprar comida con sobreprecio. Tuki. Tuki. Vamos que vamos. Mira, acá está la guacha. Recuperó su bandita. No me va a querer dar nada, ¿no? Excuse me, Ms. Good... Hello. Yeah, that might be okay. Excuse me? I got a guy who's a big fan, and he's looking to score some top-shelf memorabilia. Aw, is this one of those kids who's in the hospital and they want me to score a goal just for them? Sure. Sure is. Then I won't just score a goal, I'll win the whole game in honor of... Travis. Travis. And hey, give him this as well. I don't think I'll need it today. ¡Bien! Y fue gratis. Thanks so much. ¿Qué? Y fue gratis. ¡Aguante todo!
Ok, vamos a la oficina cuando cargue. Ahí. Excelente. Vamos a la oficina. Ya pues. Hey, you there? I'm... Councilwoman Ash? No, it's Lil. A new job? New job. It's a disgusting used sweatband from that Goblin Ball player. You got me Serena Goodfoot's lucky second sweatband? Oh my god, that is incredible! Thank you so much. You don't know how much... Nope, I don't. Make sure to check out the next game. There may be a surprise for you and Serena scores a goal. You'll find the bottle in the bar cart. Pleasure doing business with you. Está ahí. A la vista. Me lo hubiera llevado sin preguntar, la verdad. Excelente. Vamos acá. Acá. Pero el Goblin estaba en la cárcel. ¿No era que no iba a estar en la cárcel porque decía que no sabía dónde había ido a parar? La verdad. ¿No quería dos? No. ¡Oh! Está prendida la rocola, miren. ¡Oh! ¿Fracasaste y moriste fuera de aquí? ¿Cómo? Esa me gusta. Mrs. A, I found you a bottle of the fizzy stuff. Can I... Oh, Lil, I'm so pleased. Thank you so much. Yes, you may have my glasses. Está muy fuerte la música ahora igual, ¿eh? I don't think I'll be able to see. Esto veo una mierda la vieja, ¿eh? Perfecto. Ahora volvemos a la boda. Todo arreglado. ¿Cuál tengo la duda? ¿Voy o no voy acá a ver qué onda? Yo digo que sí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Habrá alguien en el cuartel general? ¡Oh, sí! ¡Miren! Miren, estos son los que estaban en el coso. Mira. ¿Qué hace vos acá? Some pretty compelling literature around here. A fair sprawl for all. Sounds good. ¿Qué hace vos? Finally, a group that does not belittle me for my lack of skills, my poorly chosen name, or my pixelated skin. I knew I never should have introduced them to each other. Kelly was my hairdresser. ¿Viste? Nobody's... ¿Y por qué te los comiste, amigo? ¿Cómo los van a querer? ¡Viva la gavolución! ¡Viva la gavolución! ¡Viva la gavolución! Ok. Bueno, no había nada. Quería ver qué pasaba acá. Bueno, no estaba segura. Dije, por las dudas chusmeo, no vaya a ser que Justiniano. ¿Vio? Volvemos a la boda. Y a ver qué pasa. Y a ver qué sucede, qué acontece. Vamos que vamos. Dale, Lil. El pelazo que tiene la guacha. Hola, buenas. Edward, I got you a pair of glasses. The wedding is saved. Ponele, vamos a descubrirlo. Lil, this is perfect! Now I'll be able to perform the ceremony. The wedding is saved. ¿Es lo que acabo de decir? I just said that. We both did at the same... No. No, I... We did it, Lil! Oh, God.
I'll go get my dad so we can find our seats so the princess can officially say goodbye to her single life. ¿Qué? Hey ho. A ver qué pasa. Welcome, ladies and gentlemen, humans, elves, dwarves, and other non-humans alike. We are gathered here today to witness the sacred union of our dearly beloved Princess Desdémona and the fierce and honorable Praetor Kargan. We stand here to celebrate the, love between these two people, as their union will forge a strong bond that will bring renewed strength and vigor to our fair city state. Sí. ¡Me opongo! Seguiré escuchando. The happy couple have elected to write their own vows. Praetor Kargan, the floor is yours. Princess, together our two nations will enter a state of cooperation. Your surplus population will help fuel future glorious ballets of the Marvog Empire and provide ample breeding opportunities for more proud Marvog warriors. Kapla! Horrible. Voy a ver qué dice la princesa y después nos oponemos. Charming. Princess Desdémona, you may proceed. That's so, romantic. Even though our people have differences of opinion on a variety of subjects, going forward we will solve our nation's disagreements with words and mutual respect. But what fun would that be? Nothing can compare to the feeling of conflict resolution through the hunt. There's no chance you're talking about hunting rabbits or pheasant, is there? No. And now, the presentation of the ceremonial ring. ¡Me opongo! ¡Me opongo! Object! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡A la Pluto! Oh no! Chuck is here to enact his plan. What do I do? Nada. Nada, quiero ver qué pasa. Filthy goblin, get in here! Go! Wait! What a disgusting little creature! What did the councilwoman just say? Guards! I said wait, and I'm done being ignored. Guards, stand down. Chuck, what are you doing here? I Ya lo told you to sabía. stay away. Era muy, muy obvio. Ooh, the plot thickens. What I do today, I do for all citizens of the Sprawl who have felt unwelcome for too long. Hola, Plutito, ¿todo bien? ¿Y vos? For those of us who look a little different, who can't walk down the street at noon with their heads held high. I'm looking at you, mole people. El pequeño contingente de invitados no humanos vitorea. I couldn't stand by and watch as my people's chances for a good life were erased by the sham of a marriage. Hey! And I couldn't watch as the woman I love. Era obvio. What did he just say? The plot thickens again. We just went from soup to gravy, people. Don't! You can't. The Sprawl doesn't need you to sacrifice yourself to make it stronger. It already has an untapped power inside itself, waiting to rise up. Totalmente. Princess Desdémona, I love you. Will you marry me instead and join in allegiance with your own home? Sí. This will not stand. Princess, you can't seriously be thinking of leaving me for this. Nunca te elegí. I'm on the edge of my f***ing seat here. I will, Chuck. I will marry you. Yeah. What? This isn't going to work out. People of the Sprawl, this may shock and horrify the worst among you, but this is Chuck, my secret goblin lover. Click and click, un poco sí y no. En realidad esta parte es click and click, pero el resto del juego no fue así. Es como una especie de Papers, Please, pero cómico y de este estilo de arte. Y con trasfondo más gracioso. And together we will empower our own people and usher in a better, brighter future for everyone in the Sprawl. Como Papers, Please, correcto. Watch out, Lil. What is that? Pero hay múltiples finales y choices matter en este juego. Oh,
Al rechazar la propuesta de matrimonio del líder Petrard, cometiste un grave error que no quedará impune. Considera este mensaje como una declaración de guerra. Por la presente quedan sitiados y exigimos su rendición incondicional de inmediato. De lo contrario, devastaremos su preciado reino con fuego y azufre que lloverá desde nuestras armas de guerra. Con amor, el reino Petrard. ¡Hostia! Sí, exacto. El inicio del juego, toda la primera parte del juego, salvo esta, es vos dejando entrar o no gente al reino, y depende de quién dejes entrar o no y cómo, modifica completamente qué pasa acá. No, está muy bueno el juego y las voice acting son excelentes. Fin de la primera parte. ¿Cómo que la primera parte? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? ¡Oh! The Sprawl, news about the war. On the front lines, our homegrown heroes are holding toe-to-toe against the pungent Petradians. Okay. But back in the barracks, folks from home and away are signing up to do their part. You might even find the odd Petradian joining our ranks to fight against their own. Go get 'em, soldier. And get 'em once for me. Talk to your local Godshed operator about how you can join the Sprawl Army today. Join the Sprawl Army today. Aparte el juego tiene un humor muy bueno, la verdad. A mí me está gustando muchísimo. La manito está gris. ¿Será que ahora solamente me cuentan las conclusiones de lo que... Ah, no. Any questions? Un montón de preguntas, amigo. Did you see my dad? He was there. He looked okay. No, I meant questions about the new drafting procedure. It was in the weekly update video. Ah, que ahora vamos a decidir quién entra y quién no entra al ejército. Okay. You mean the propaganda video? You know what propaganda is? Sí. I didn't until I watched ¿Proselitismo? that video. Listen, people are going to come up asking about joining the army. It's your job to decide if they're a good fit, especially considering who else is coming to enlist that day. Okay. Hay un par de flechas más, sí, sí. I thought my job was to decide who to let pass the gate. Sí, pero... That's also your job. This is wartime. You have to do two things now. Qué condescendiente el tonito del tipo. El tipo es un aburrido. I wish my dad was here. He'd show me how to get out of doing two things. Up until now, we've tolerated a 2-star average with you, Guardsman. Not anymore. We are dancing on a knife's edge here, so now you have to maintain a 2.5-star average, or it's game over. Igual yo estoy haciendo 3. Oh, and if you don't Para draft arriba. the right people, we could lose the war. Also game ¿Ves? over. Ahí tenés. Wait, figuratively or literally? Es excelente. No, Pluto, el juego es excelente, pero excelente. Oh my god. Pausa incómoda. Well, I'm gonna go. You're just gonna leave after dropping something that heavy on me? Fine, I'll stay. We can tutorial some more. Actually, I'm starting to see the appeal of your first plan. I thought you might. Goodbye. Ok. ¡Oh, miércoles! Ok. Nivel 8, ¿serán 10 niveles? Mandato real. Después de meses de asedio, los recursos del Sprawl, particularmente sus reservas de alimento, han alcanzado un nuevo y peligroso nivel de escasez. Si algún guardia descubre un modo de mejorar nuestro decreciente suministro, pónganse en contacto conmigo o con la teniente Striker. De no hacerlo, su rango de estrella se verá afectado ayer. Ok, hay que buscar comida. En relación con lo anterior, deberá rechazarse el ingreso de cualquier persona o grupo no perteneciente al Sprawl que vaya a consumir nuestro decreciente suministro de alimento. Al igual que con el punto 1, la decisión de admitir a cualquiera que coincida con esta descripción deberá pasar por Aye o por mí, Striker. Ok. Mucha suerte a quienes estarán a cargo de reclutar personas para servir en el frente de batalla. Recuerden, no se guíen por las apariencias, aunque parezca que lo mejor es enviar al combate a la mayor cantidad de personas. No siempre será el caso. Hola, guarditas. Tendré un nuevo asistente aquí en el calabozo. No sean duros con él. Si atiende sus llamadas. Supongo que será Welp. Ok. Entonces...
Hay que estar atentos a comida. Hay que pasar todo post-striker o Ashe. Y GG. Voy al baño un segundo y ya vengo. Shh, little butt crack. Be quiet. This is a ninja mission. Y nada, soy argentina, soy una loca del orto y me hacen muchos clips fuera de contexto. Unicornio dorado que hace ¡uy! Entonces, attention. Van a venir acá a la derecha, van a darle al hit, van a darle a administrar acceso y le van a dar a conceder. Tan sencillo como eso. Y ahí activaron el hitmap, así que ahí lo tienen. ¿Estamos bien? ¿Estamos joya? Es usted ahora la streamer de este juego. Ahí estamos. ¿Juega la gata? Hay cosas ahí abajo. No me gustan ustedes, aléjense de mí. Aléjense, aléjense. Me come, me come, me come, me come. Me acaba de pasar algo muy curioso, que es que la espada que era... Sí, estoy llegando, estoy llegando. Me acaba de pasar algo muy curioso, que es que la espada que es... que creo que es, porque la otra no puede ser, la solté y me desapareció. Ahora voy a ver si spawneó de vuelta. Mate. Quiero que sepas que la pared me llegó a la nariz. Mate. ¿Los ojos de él me resultan raros? ¿Por qué? No. 3, 4, 5. He retornado. Ok. Entonces, considerando que me interesa más, posiblemente, esto, vamos a poner 2 de estos acá. Tengo 15. Nice. O sea, puedo poner 2 en cada uno de los buenos. Y todavía me sobran 4 y 7. Así que voy a poner uno más de esos. Bueno, 2, 2, 2. Ah, perfecto. Genial. Ok. Let's go. A ver. Excuse me, ma'am. Is this the place where a fella could sign up to join that war that's going on? It is. Why? Do you know someone who's looking to sign up? Sure do, ma'am. His name is Elmer John, and you're looking at him. Yeah, I got that. Now, what's a guy like you doing wanting to fight in a war like this? I fight for one thing and one thing only. My one and only love, Glory Ann. ¿Dudar? Who or what is Glory Ann? She's my sweetheart back home. And does Glory Ann feel the same way about you? She sure does. At least, I thought she did. Vos ni siquiera sos de acá. Amigo, no sos de acá. Dish the details, Elmer. What happened? Suelta el chisme. Well, you see, ma'am, how it is like... It's like this, you see. It all happened this way it was. A ver. Elmer, faster with the... I'm sorry, ma'am. It's just all too painful to talk about. No. We were engaged to be married, and I caught her in the arms of another man. Entonces no. The other man. He wasn't a goblin, was he? No. Why? No reason. Just thought it might have been a trend or something. Por la duda. Usted no va a entrar, señor. Así que voy a llamar a Striker. Este señor no pasa. Yes, we need all
all the help we can get out there. But I can't justify taking any more emotionally conflicted soldiers onto the battlefield. Totalmente de acuerdo. Scan this guy for any evidence that he's got a strong enough stomach for what he's about to get into. Tarde, ya cumplí mis 3 cuotas, así que lo siento, pero usted no va a venir. No. Me la juego. Usted no entra. Lo siento. I don't think I can, in good conscience, send you to the front, Elmer. Go home, find Glorianne and talk to her. Yeah, maybe you're right. Maybe I was making one of those, what do you call it, hasty decisions I always make. Totalmente. I'll go home and see my Glorianne, who I caught in the arms of another man, and I'll make the biggest apology banner. What's an apology banner? No, pancarta no. Easiest way to say you're sorry. Dios, un desastre. Yo creo que es la decisión correcta. A ver qué nos dice el juego. No me va a decir nada hasta el final. Me cago en todo. Ah, it's you again. I remember you, the miserable wretch who saw to me the last time I came to this repulsive, simmering carbuncle of a city. Te odio, fuerte. I remember you too. You're that unpleasant, obnoxious Ebenezer Scrooge knockoff. Sí, sí. Yes, we have met. ¿Qué estás? It is my intention to go straight to the bank of the sprawl and have my substantial monies removed from this sinking barge of a city before the banks are overrun or worse, sacked. No te voy a dejar pasar, tu dinero es My importante. confirmation number, and I will have my fortune sheltered in a more rich, people-friendly nation. ¿Y qué pasa si yo obtengo ese número de voz? You really think the people of the Sprawl are dumb enough to sink their own bank? Inevitably, people flock to BS at the first real sign of danger. You can't let the bank fail. We need that BS money to make sure the city doesn't fall. Exacto. Well, you should have thought of that before convincing the princess to turn down that delightful Prince Phineas. Nada, qué delightful. Anything I can say to change your mind? Este estaba enamorado del Goblin. Podríamos decirle de los Goblins. There is only one goblin I think of, and I think of him constantly. Whelp. Not that it is any of your business in the slightest, but that photo was taken of me and Whelp in happier times. ¿Confiscar? No, no le voy a confiscar la foto. Where is he now? No sé dónde está. Rotten court jester slash dungeon keeper had the audacity to offer that useless goblin a job. Now he's gone. Whelp. So beautifully useless. So beautifully useless. Señor, ¿y si lo llamo a Malcolm? Voy a llamar a Malcolm. ¿Será que lo logro? This is the dungeon of Malcolm the Great? Just read the cards! Oh, okay. This is the dungeon of Malcolm the Great. May I take a message? Wait, who is this? Well, who is this? Lil. Oh, Lil! It's me. I thought so. Listen, there's someone here I think would like to speak with you. Go ahead. Well, is it really you? It is, Your Grace. Whelp, I never thought I'd see you again. Well, we are on the phone. We are on the phone, no te estoy viendo, pero bueno. How are you? Have you been treated poorly? No one ever treated me as poorly as you, sir. Hermoso todo. I miss you, Whelp. I miss you too, sir. Come, run away with me. We can leave this war behind us and start again with all of my money. No, 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 no. Sir, I never cared a jot for your money. I only wanted to be with you. Oh, Whelp, my heart sings. No matter what happens to me now, I will dedicate my remaining life to you. Por favor, que no saque el dinero del banco, porque el otro le dijo que no le importa el dinero. What about your remaining money? Que se quede acá.
I'll donate it to the poor. Yes! Just kidding, but I won't take it away with me today. Bien. Get in there and read Good it enough. with your friend. Sí, señor. Yo sabía que era la opción correcta. Good enough. ¡Vamos! Sí, señor. El verdadero amor lo pone todo bien hecho, Cupido. ¡Vamos! ¡Vamos! Vieron, menos mal que fui al calabozo por error, ponele. Igual me lo hubiera dicho la chica. Where is he? Where's that meek little slunk of a man? I have no idea what you're ¿Esta es la talking loca about. del otro pendejo? Did a hopelessly heartbroken fella by the name of Elmer John come by this way? Sí, señora, y ya lo... Notion, like running off and joining the army? As a matter of fact, he did. Y lo mandé de vuelta a tu casa. Oh, Elmer John, what have you done? Oh, Elmer John, how have you that fool done? to throw his life away over nothing? Es hermosa la actuación. Toda la personificación de las voces es espectacular. I don't know if I'm allowed to tell you or not. I have to know if you sent him off to war, because if you didn't send him, then I'd like you to send me, to get as far away from that fool as possible. Ok. Me sirve. I take it you're Glory Ann. That's me, Glory Ann. The same Glory Ann that was caught in the arms of another man? It's not what it looked like. And if Elmer John had stuck around for more than a second, I could have explained that to him. Okay. So what? You're sick of these wunk-headed men getting all hot and bothered and making hasty decisions over something that could have been settled by a rational conversation? Exactly. Ah, llamar a Striker. ¿Qué dice Striker? Would you say she's eager but hot-headed and a willing volunteer with a cold, hard stare that radiates determination? I guess. We have a place for people like her in the army. And that's here, in the army. Recruit her with haste. Perfecto. Señora, usted a Troden. A Troden, la señora. Venga nomás. Welcome to the army. Now, I'm not doing this because I drafted Elmer John and I want you two to be together. I understand. And I'm not doing this because I didn't draft Elmer John and I'm trying to keep you two apart. Understood. I'm doing this because I think you'd make a mighty fine soldier, soldier. You're drafted. Excelente todo. ¡Oh! Oh, hello, Lil. Isn't it an absolutely beautiful day? Sun shining, birds chirping. Why, a gobbo could almost sing about it. Ok. Hola. Nice to see you again. Sí, te reconozco. Te mandé a la cárcel. Lo siento profundamente. ¿Qué quieres? I'm just coming from a conference of GLA members from different nations looking to help each other out. Ok. The GLA sounds like it's thriving. Y sí. It sure is. Y ¿querés unirte We a...? made some major inroads with a sympathetic group of Petrardian miners. They've Bien. offered to dig tunnels that will bring food to the sprawl without anyone knowing. ¡Perfecto! I hope we can get these plans to Queen Desdémona for her stamp of approval. Then we can get things underway. Sí, señor. Adentro, señor. Sí, sí. Necesitamos comida. Take these to the queen. I'm on my way there now. Perfecto. Adentro, señor. Pero este no es tipo aprobar, este es dejar pasar simplemente, ¿no? O sea... Exacto. Dejar pasar. Adentro. Vaya usted. Nos va a traer comida. Perfecto. Lil, it is always a pleasure. Pase, pase. Julian, I hope you have a fantastic day. Do you really mean that? Of course. I sincerely do. Keep up the great work. ¿Cómo te friend. diría que tengas un gran día si no lo quiero decir? Thanks, Lil. You're one of the good ones.
Ah, no llamé a nadie. Bueno, no importa. ¿Qué querés? Hey, Lil. Listen, I wanted to say I know things must be tough for you with Hamish out on the front lines and... Sí. And what? The fact that I have to work a full-time job at age 12? Yeah, that's gotta be tough. Sí. Total y completamente. Live alone on top of a dive bar? Well, you meet some interesting people. And the fact that my dead mom's still dead? Oof, yeah, that's pretty rough. Well, if you ever need someone to talk to, you know where to find me. Actually, no. I'm actually not sure I do know where to find you. Oh, well, normally it would be at the barracks, but for the foreseeable future, I'll be running security for Her Majesty Princess... Sorry, Queen Desdémona. After you finish your shift, Her Majesty and the Royal Consort have asked to see you. Perfecto. ¿Lo nuestro? Wait. Why does Her Majesty want to see me? She's meeting with some high-ranking member of the Mages Guild to discuss battle strategy. No me cae bien el rango de los magos. Her Majesty has handled things. Sí, pero... She was looking for a bit of backup and wanted you specifically. Perfecto. Buena idea. Well, she can count on me. I hope. I hope so too. The fate of the sprawl may rest in your hands. Ay, que pierdo todo. ¿Por qué dejas de poner el destino de este lugar a See mí? you after my shift. Sí, sí, it always does, totalmente. Great, great. Thanks, Lil. And if you write your dad, tell him we all wish him well. I will. I will. I know he'd love to hear it. See you later, Cecil. Adiós, Cecil. Hasta luego. Un grupo conocido de gente vestida de negro se acerca a la caseta llorando y lamentándose. Maldita sea. Ajá, ahora vienen sin dos de las personas. ¿Debes ayudarnos? ¿Qué te pasa? Been left without shelter. It's awful. Scarborough has fallen. El problema es que me van a decir que no, ¿no? Debes rechazar el ingreso de cualquier persona o grupo no perteneciente al sprawl que vaya a consumir nuestro decreciente suministro de alimento. Ay, diablos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarlos a los dos. Me gustaría poder llamar directamente a la reina. ¿Por qué tengo que llamar a estos boludos? A ver qué dice Ashe. My spy network has heard disturbing rumblings that Scarborough fell so quickly and thoroughly due to a traitor in the Duchess's inner circle. Be on the lookout. Ooh. My heart just breaks for her. If only we had the food supplies to let them in. Alas, without a plan in place to increase our food stores in the future, we simply cannot bring in the people of Scarborough. Pero sí. Was there someone else you've seen already that could have helped? Sí. I guess there's no going back now. What am I even saying? Dear God, what has this war done to us? Pero si yo dejé pasar al otro que nos va a aumentar el coso de la comida. ¿De qué estás hablando, loca de mierda? Vamos a escanearlo. ¡Ah! 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 ¡Hello there! ¿Qué tenés ahí? What you got there? This? Oh, it's just a letter. From... Mind if I read that? Let's see. La la la, late at night while no one is awake. Blah blah blah. Lower the drawbridge and we will invade. Ba ba ba. Long live Prince Phineas? Care to explain? Amigo, preso vas. All right, I did it. I lowered the bridge and let those... Bastards? Right, those bastards. I let them in. It was me. Vas preso, amigo. Oh, you sneak. Traidor. You are hereby banished from the court of Prince Phineas was right. Soon the entire sprawl will fall to the might of the kingdom of Petrard. Ah, amigo. Go away. Go away. Absolutamente. Ok. Well spotted, Guardian. Ahora. Listen, I'm just doing my job. And that's how you x-ray your way to success. Excellent line, milady.
¡La dije yo! Oh, never mind. Maldita sea. Settled, Me I'm roban. still not sure what to do with these people. A ver, yo dejé pasar al chabón que traía suministros, ¿no? Supuestamente. En teoría debería poder dejarlos pasar. Déjenme pensar. Déjenme pensar. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos pasar? Ay, Dios. Yo creo que deberíamos dejarlos pasar. Porque admití al Goblin que nos iba a ayudar con lo de la comida. Así que lo vamos a dejar pasar. Vamos a ver qué pasa. Se van a enojar, no me importa. No me importa. No puedo dejar a la señora afuera. Ya limpié su grupo, ya está. Yes, thanks awfully. As I said, we are incredibly hungry. Yeah, by the way, the city's kind of facing a severe food shortage right now. So, don't know how much there will be to go around. Regardless, you are a hero in the history of Scarborough. Muchas gracias, señora. Our lands are ever restored to us. Ya veremos, se van a enojar. ¡Ay! Pero si... ¿de qué estás hablando? Si yo dejé pasar al chabón que traía comida. Ay, capaz que tenía que confiscar el coso. ¿Será? ¿Será que tenía que confiscar yo el plano? ¿Y entregárselo a la reina? Interesante. Where do I enlist? Okay. You're there. Here. Then what are you waiting for? Sign me up. I heard that lily-livered runt Elmer John came by this way, and I want to catch up with him so I can smash his head like a jug. ¿Este es Bosco? Pero Bosco no está acá. A ver qué dice Striker. Yes, we need all the help we can get out there. But I can't justify taking any more. If he's gonna get distracted fighting alongside someone he has unrequited feelings for, I'd choose not to draft him. Love and war do not mix. Ok. Pero Elmer no está. Just the kind of guy we're looking for, but I'll need more than just a first name to sign you up. Houlihan. Okay, Bosco Houlihan. And last thing, why do you want to smash Elmer's head like a jug? Because he's a fool. Okay. I trust it's common practice to go around smashing people's heads like jugs where you're... Only if they're dumb enough to run away from a quality dame like Glory Ann. Okay. So to be clear, you're mad that he ran away from Glory Ann? Okay. Yes. Because you wouldn't run away from Glory Ann if she wanted you. Yes, but she's made it clear that she doesn't. Okay. This little drama is wrapping up quite nicely. Lo vamos a dejar entrar. I smash Elmer John's head like a jug. Elmer no está, así que confiar. You must have smashed a lot of jugs in your day. Yes, my father was a jugsmith, and I... Un jugsmith. It's a real thing. It's a real thing. Me muero de risa. Señor, usted va a entrar solamente porque Elmer John no está acá. Si no, no entraría. Ok. Listen, Buster, we need you. My name is Bosco. Bueno, pero no importa. I know. But... Listen, Bosco, we need you. Okay, good. Look out, Elmer John. Yeah, go get him, if he's there. Honestly, I forget what I did with him. Me sirve. ¡Ué! Se terminó el día. Perfecto. 3.0. ¿Y me pagaron solo 20? Malditos sean. O sea, acá tendría que haberle pedido que me diera el plano. O llamar a la chabona.
Pero se supone que este iba directo a la reina, así que why not? Yo no veo que estuviera mal haberlo dejado pasar y nada más. Tenía que llamar nada más. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. I stand by my decisions. Ya fue todo. Hola, Sala, preciosa. Matecito. No sé cuánto me queda de mate. A ver, solo puedo ir a la sala de guerra, que es lo que me pidió la reina. Vamos a ver qué quiere la reina. Lo único que sé yo es que los magos son traidores. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Todo bien? Una computadora. No, este señor no me da confianza. The risk is too great. A ver, ¿qué quiere usted, señor? We need more time to study the long-term repercussions. A luxury we can ill afford. Your Majesty, Lil has arrived. Thank you, Cecil. Lil, thank goodness you're here. You have an opportunity, Your Highness. Shush! You know Tyronius Athanatos, I believe. Sí. I've had the pleasure, I guess. Yes, I remember this little guardsman. And Dr. B. Have you met Dr. Beatrix von Matterhorn, Lil? Yes. I have. She works at the hole in the ground by the edge of town. Yes, I mean, it's an archaeological dig site, but yeah, that sounds about right. Me encantan las voces, es espectacular. Yeah, she's the one who gave me the chronometer 3000 on my first day. Ah, so she does have access to power crystal technology. I might have known. Wait, Lil has had access to power crystal technology this whole time? Maybe it's not as dangerous as we imagined. We don't know that. It's still too early. Medio que no. Kaya, ¿sabes cuando me fui a Madrid estaba rodeada de argentinos con su matecito y recordaba todo el rato el sabor en mi cabeza? Me vino el vicio. Ah, por Dios. Hola, tío. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal esa semanita? ¿Te bañaste hoy? Porque yo cometí pecado. Hacía mucho calor. Brave soldiers of the sprawl must give their lives before we use the tools we have available. No lo sé, Rick. The Mages Guild feels that if they had access to power crystals, they could hold back the enemy and maybe even win the war outright. Okay, so why don't they go buy some? I know a guy in an alley. You know what? I'm gonna stop there. I'm gonna stop there. Esto suena muy mal. Sí, sí, tal cual. All the crystals. Access to every dig site and existing stock. ¿Qué? No le vamos a dar eso a los magos ni en pedo. No, chicos. The good doctor could simply give us the blueprints. Or better yet, the working model the child has in her possession. No hay chances. To flourish in no time. Dr. Beatrix feels that there are too many unknown variables to use it safely on a larger scale. Coincido. Y además, esta gente no me da confianza. Ah. The Mages Guild is and always has been reckless. Completo. There's no way I'm handing Totalmente my de research acuerdo. over to you. Not until I see the full effects on my human test guinea pig here. ¿Oh, cómo? Yeah. Wait, what? We both knew what this was. Well, Lil, you've been using power crystals at the guard shed. What do you think? Are they too dangerous? Sí. Sí. They are way too dangerous. I use the chronometer 3000 under very specific circumstances. You start manipulating time out there in the everyday world, who knows where it could lead? Exacto. Spoken like a scientist. Do you have a master's degree? No, pero bueno. How many times do I have to tell you people? I'm 12. Thank you for your counsel. I always appreciate having multiple opinions when it comes to big decisions. I have made up my mind. Dr. B will continue to oversee Lil's progress with the chronometer 3000, and it will stay out of the hands of the Mages Guild until we can be certain that it is safe to use in this war. Then at least allow the guild access to the crystal reserve No. for the sake of the sprawl's future. No. For the time being, the reserve shall remain under my control. Gracias. For the time being. Uy, 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 My uy. decision is final, Tyronius. You will find that I am not as easily swayed by you as my father was. Menos mal, porque la puta madre. Thanks for your insight, Lil. I'm sorry to keep putting you in this position. It's okay.
I'm just here to support my lady love. This choice has been eating her up inside. It's an important decision, and I want to do anything I can to help. I think she made a good choice. With you, I mean. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que les cagamos la boda, digo, que la mejoramos. Why the princess listens to you, I will never understand. Mientras que no te escucha a vos, hermano. It's like you're the only two people in the Dead Mums Club. My mother's terrible. That should count for something. Ay, sí, sí, por eso sos un imbécil, ¿no? Hopefully your words will not sway Desdémona on future matters. Me quieren hacer desaparecer, señora. Mi nombre estaba en la carta. Sí. Esto es peligrosito. ¿Qué acá? Hay un bola de fuego, caladar, petrar, bla, 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 justo en el medio. Ok. ¿Y esto qué? Ah, sí, es la máquina esa, ¿no? Bueno, la máquina de sitio de excavación tendrá algunos buenos juegos instalados. Genial. Hola, amigo. Hey, you spoke well today, Lil. Thank you. One more message for you today. I was instructed to tell you to head over to Malcolm's to meet the advisors. Good luck. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¿Me van a cagar a pedos porque dejé entrar a los del reino este? No me estaría importando. Por las dudas, voy a la tienda primero. Voy a gastar mi dinero primero y después hablamos con los consejeros estos porque no me fío. Me van a cagar a pedo y me van a sacar plata. Si me sacan plata, que me saquen poco. Uy. Hola, buenas. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. Lil, about time you showed up. Really? You mean you don't have any left? I wouldn't have if I didn't hide a few away for my best customer. I'm your only customer. You were my only customer, but now that I cornered the mage market, I don't know if I'll be able to keep these crystals in stock. Well, the good ones anyway. The mages didn't seem to have too much interest in the cheapo ones. Hey, by the way, before you get to shopping, this blowtorch you sold me with Fosse carved onto it? Sí. I've had the hardest time selling it. Maybe you'll want it back. Might come in handy. And I'll sell it to you for just 4 gold. ¿Cómo que vender? Mierda, dámelo. Uy, tiene 30 de esto. Ah, no, yo tengo 16. Ok, tengo 70. No quiero poner más de 2. Creo que no necesito más de 2 en cada uno. Voy a comprar de estos. Tengo un montón igual, ¿eh? Ya está. Con un mango, ya fue todo. Uno solo. Si me retan y me sacan plata, que me saquen 1 de oro. Y nada más. Lil, how goes the Battle of the Southern Gate? Same old. How are things around here holding up? Great. Business is better than ever. Something about war and the idea of impending doom really gets people out to the bar. Easy. That's good? You bet it is. If this keeps up, we'll finally be able to get this place up to code. Then we can get rid of the rats. We don't have rats. I mean, we do, but technically they have us. Turns out they own the building and we just rent from them. But if we make enough money, we can buy out from under them. As far as landlords go, they aren't the worst. You see. I could do without all the hissing. Hey, that reminds me. Lil, you got a letter in the mail. Okay. How did that Never mind. A letter from Hamish. A letter from Dad? Gimme! Happiness to Hey, sweet pea. How's everything Hola, back Indiaco. Feliz año, ¿verdad? okay Feliz año, here. querido. I've gotten to know a lot Muchas of the gracias por guys. esa Then when they don't come back from risa. battle, I get the chance to get to know a few more. Okay. I miss you. I know you might be scared right now, but don't be. It'll take tougher stuff than this little war to do in your old dad. Little war. Please let me know that you're all right, or even if you're not. I need to hear how you're doing. I love you, Lil. Dad. Aww, hay que escribirle. Love you too, Dad. But what should I write back to him?
If I tell him things are tough here, he might worry and get distracted in battle. But if I tell him I'm doing well, he might feel like I don't need him and then get distracted in battle. Easily distracted. Se distrae con facilidad y sí. Oh boy, neither answer seems right. Are you talking to me? No. Optimismo, honestidad. ¿Qué opinan, people? ¿Cómo estás, Indiaquito? ¿Qué tal todo? Yo diría que honestidad, porque esa es la relación que creo que tenemos con padre. Así que va. Ay. Lo que me dijo no me gustó. ¡Ah! Vamos a decirle que está todo bien. Le escribió una carta en la que insinuará que todo está perfecto para que su padre se sienta mejor. ¿Confirmas esto? Sí. Me lleva a quedar huérfana y... por Dios. Es un montón, ¿eh? There, that should do it. Hey Arda, mind making sure this gets to where it needs to go? Sure thing, Lil. Ok. Acá está el loco apostador. Mira el pendejo de miércoles. Ok, vamos a ver. Está la foto del coso. Ok, antes de irme igual, vamos a... Se supone que tengo que ir a la oficina de Malcolm. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hay más nadie acá en la prisión, which is fine. A ver qué quieren estos tres sátrapas. What I don't understand is why would they have summoned her to a meeting without us there? Porque ustedes son una desgracia. Without at least one of us there. And we all know it should have been me. You really believe that, don't you? When it comes down to the serious, important things that affect this kingdom, I think they'd rather take advice from the strategic mind of a ranking military officer, rather than the 2 cents of a goofy, hopped-up lunatic with questionable taste in fashion, or a lousy court jester. Ouch! We were both in the firing line on that one. Well, all that being said, you still weren't asked to join said quorum, but she was. And she is here. O sea, sigan hablando como si yo no estoy acá. Me resirve toda la data que me tiran, ¿eh? What? She is here. She's here. She's here. Lil is here. I really have to work on my subtlety. La sutileza no sería lo que sucede en este juego para nada. Ah, Lil, you're here. We heard you got summoned to talk to the Queen and her Sí, new sí. choice of partner for some kind of special quorum. How was it? Was it boring? What kind of boring things did they talk about while you were there? Tell Fácil, us. no te voy a decir nada. No. I think if they wanted you to know what they talked about at the meeting, they would have invited you. Totalmente. She won't tell us anything. She's as useless as you two are. I take offense to that. Offense to what? Sorry, I got distracted. Can I go now? You're dismissed. Bye bye. Ni en pedo les voy a dar información a ustedes tres. No confío. Me fui. Vamos. Por las dudas que me retaran, dije yo voy sin plata. No me retaron. Así que al pedo gasté mi dinero. Bueno, no, al pedo no, porque los cosas me vienen bien. Pero ya no. A ver, ¿usted qué? Well, if it isn't my old... Ah, ahora sabes quién soy. Always did, kiddo. Just had to play it cool while at my legitimate place of business. My former legitimate place. Oh no, what happened? Y bueno, la guerra. Tough to say, kid. Could have been any number of things. Change in management, downsizing on account of the war. It was probably the illegal gambling operation you were running out of the concession stand. Tough to say, kid. Regardless, I'm here on official bookie business. I've come to collect a debt from Hamish. ¿Cómo? Sounds about right. How 30 gold, and I've got the marker to prove it. Sorry, I don't have that kind of money on me.
Either come back tomorrow and I'll see if I have the money, or wait for Hamish to come back from the war. Both those options sound lousy. Tell you what, let's forget the debt altogether. But tell Hamish I ain't taking any more of his markers. See you around. Perfecto. No tuve que pagar nada y no podía apostar más. Lil, I'm being discreet. Isla bet me 5 gold that I couldn't steal a bottle of fizzy when Arda's distracted. How are you planning to do that? I figure if I wait long enough, one of the rats will bite her and she'll freak out and maybe run around a bit. Solid plan. Solid plan. Ay, Dios. Ay, Dios. Ladies. We're all thinking of your dad. Ok. I think I've done it. Perfecto. Me voy a dormir. Solid plan, le dice la otra. No puede faltar mucho para el final del juego. Reunido con su querido Whelp, King T. Dankworth se volvió un hombre nuevo. Juntos los dos viajaron por todo Caladar, navegaron por el lago Inés e incluso veranearon en el cañón Bola de Fuego. Se rió como nunca lo había hecho en su vida y sus noches estuvieron llenas de comida y vino, música y amor. Corrieron tomados de la mano a través de los campos de flores. En una de esas corridas, King se agarró el pecho. Su corazón se había desbordado. Más precisamente sufrió un terrible ataque al corazón. Ay, Dios, este juego. Aunque Pulgoso intentó revivir a su antiguo amor y su verdadero amor no pudo resucitar al anciano. Se llevó a cabo un funeral sencillo. Pulgoso, viudo, se consideró afortunado de haber vivido un amor semejante. En cuanto a sus considerables riquezas, quedaron bajo el cuidado del señor Dank, jefe del banco, hasta que se le leyera el testamento al señor Dankworth. El anciano había donado la totalidad de su fortuna al ELG. Se construyó un pequeño jardín de flores en su honor en las afueras del cuartel general. ¡Excelente, señora! Gracias a su oportuna llegada al Sproul, Julián pudo preparar una lujosa fiesta de cumpleaños para su mejor amigo Gary. Asistieron todos los goblins, troles medianos, cíclopes y personas topo que importaban. Fue un momento hermoso en lo que, por lo demás, habían sido unos meses oscuros en el Sproul. Como regalo de cumpleaños, Julián le dio a Gary un cristal de energía puro y en bruto que recibió de los mineros visitantes. El destello de su brillo sobrenatural se reflejaba en los ojos de Gary mientras insertaba el poderoso cristal en su varita de práctica. Le agradeció profusamente a Julián por su tan precioso regalo. Desde ese día nunca lo perdió de vista. Al día siguiente, Julián presentó sus planes al consejo de la ciudad. Estos planes detallaban un extenso sistema de túneles que debían cavarse bajo las paredes del Sproul que permitirían que se ingresase comida de manera secreta y segura con sus propias narices del enemigo. Luego de un corto periodo de deliberación, los miembros del consejo se dieron cuenta cuán hambrientos estaban y aprobaron el plan por unanimidad. Alguien llegará para acabar el sistema de túneles pronto, pero todo se encuentra en regla y es bastante secreto. Ok. Tengo que estar atentos a que pasen, ¿no? Sin un plan para hacer que llegue más alimento. ¿Cómo que no? Si lo acabamos de hablar. Al hambriento pelo del Sproul hubo que estirar las raciones hasta el límite para poder alimentar y alojar a los refugiados recién llegados de Scarborough. Se redujeron las raciones de algunos de los miembros más empobrecidos de la sociedad del Sproul, lo que provocó la indignación de los miembros más progresistas del consejo de la ciudad. El LG se alzó en armas debido a que los recortes afectaban desproporcionadamente a los no humanos, lo que llevó a una revuelta conocida como la Noche del Pan Quemado o Hogaza de Fuego. Varias de las panaderías del Sproul fueron incendiadas mientras los gritos de "si nosotros no comemos, nadie come" resonaban en el aire nocturno. Hubo decenas de arrestos y al menos 5 muertes en la revuelta y la comida escaseó más que nunca. La puta madre. En otro lado se hizo justicia rápidamente con el traidor que bajó el puente levadizo del castillo de Scarborough a la mitad de la noche para que el enemigo entrara y tomara control del ducado. El villano fue colgado en la plaza del pueblo. Un castigo brutal, ciertamente. Pero así es la guerra y es mejor prevenir que lamentarse. Además fue un buen día de entretenimiento, ya que en el Sproul no hay videojuegos para mantener divertida a la gente. ¡Ay, qué cagada! ¿Será que tenía que confiscarle los planos? ¡No! Me voy a poner abajo. ¡Batalla! ¡No! Nos van a matar. Nos ganaron la batalla, maldito sea, derrota del Sproul. Fuerza invasora pretardiana derrotó con facilidad la guarnición acuartelada del depósito secreto de los alimentos del Sproul. Al enemigo
Le ordenaron quemar todos los almacenes de alimentos de reserva del Scroll sin guardar siquiera para su propia población hambrienta. Nuestras tropas fueron no solo vencidas, sino también humilladas, la mayoría asesinadas. Demonios. Aunque fuese un soldado hecho y derecho, Glorian lo distraía constantemente. O sea que no había que mandar, o no había que mandar a Merian, o no había que mandar a Bosco. O sea, para mí no había que mandar a Merian. La próxima que lo juegue lo haré así. En un intento de conquistarla con una muestra de valor, Bosco derribó una docena de soldados por su cuenta. Desafortunadamente eran soldados del Scroll y provocó un bajón en la moral. Maldita sea. Cuando Elmer John volvió a casa se compró una guitarra, aprendió a tocarla y compuso canciones de country tristes. A nadie le gustaban y dejó de tocar al año siguiente. Demonios. O sea que tendría que haber rechazado a Merian y ha hecho entrar solo a Bosco y capaz que ahí nos iba mejor, ¿no? Ya pues. Leading to the highest levels of brutality ever recorded, with the pointless bloodshed sure to scar the psyche of all those involved. Demonios. Haunting words from one of the survivors of last night's charity bake sale at the Garden District's Haven for the Elderly. And now, news from the war. The battle for the Western Food Reserve Grotto was lost. Demonios. That is the only detail I have to report. And now, more exclusive audio from what has been dubbed the Goodies for Geezers Bake Sale Massacre. ¡Qué desastre! Nos fue muy mal. ¿No puedo volver atrás? No. Hey, a letter arrived from Dad. A ver. Dear Lil, thanks for writing back. Your letter really made my day. Hearing you and Vaya, everyone back Uter. home are doing so well made me sleep easy. So easy, in fact, that I missed the morning bugle and was late for roll call. Menos mal. Boy, was I in trouble. And because I wasn't there, I got stuck with mechanic duty for the next big battle. They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Ooh. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. Oh, Your yes. grandfather on your mother's side was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me on my wedding day. If your wife doesn't find you handsome, she better find you handy. So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix, and then help win the battle. Miedo. Thanks, Granddad. That goes for you, too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Okay. Anyways, I better go. Draw me a line again, will ya? But this time, maybe Con don't write cariño. such good news. If I get in trouble one more time, who knows what'll happen? Sincerely, Dad. ¿Que la próxima no sean tan buenas noticias? Ok, la próxima seré honesta. Madre I'm mía. so glad he's okay. I'll write him another letter tonight. Fuck. No sé, deben faltar 2 noches más, ¿no? Ay, Dios. Pero bueno, lo vamos a dejar, creo, para la próxima. Lo vamos a dejar, creo que para la próxima. No lo voy a leer porque va a reiniciar el día cuando salga. Gente. Dada la hora, vamos a dejarlo por acá. Esperen que voy a parar las raidecillas. Este no era, este sí. Y vamos a ver, voy a mirar quién anda por ahí. Así veo con quién los voy a dejar. Creo que... Uy, hablando de todo un poco, no les puse la musiquita de despedición. Que igual está medio bajita, capaz que no la escucho yo. Ah, no, se estaba terminando la cosa. A ver. A ver, Dreamer. ¿Hace cuánto tiempo está Dreamer jugando a esto? Uy, yo este juego tenía ganas de jugarlo. Y está hace casi 4 horas. Capaz que ya se debe estar por ir. Así que, a ver... Los voy a dejar, cheques. Con... Yo creo que Dream se debe estar por ir. Pero los voy a dejar con Dreamer.
que está jugando al Not for Broadcast, que es un juego que yo había mirado a ver qué onda. Y la verdad que quiero ver a ver qué onda si es que se queda un ratito más. Así que cheques, gente, que tengan un buen fin de semana, descansen mucho, sean felices, coman rico, tomen cerveza o lo que les guste tomar. Saluden a Dreamer con invasión de galletitas y los emotes de Raid y nos vemos la semana que viene. Gracias, Jus, por el ratito y hasta otro momento. Hasta otro momento. Chau, tío. Muchas gracias por pasarte. Un beso enorme. Y un beso a todos, todas y todes. Nos vemos, gente.